Ya, bienvenidos y bienvenidos a una nueva masterclass de Factor Psicológico AR. Hoy día nos convoca la temática del TOC. Ya aprendamos del trastorno obsesivo compulsivo. Ya nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Como se dije anteriormente, que hay hartos trastornos que pertenecen a esta categoría diagnóstica. Ya, así que ya vamos a conceptualizarlos un poco, ¿cierto? Diferenciarlos el uno del otro, ya, y van a haber muchas cositas ahí muy, pero muy interesantes que también se las paso a mostrar a continuación en lo que es la hoja de ruta de la masterclass del día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar acerca de definiciones, ya siempre importante, ¿cierto? Saber definiciones, ya que es una obsesión, que es una compulsión también, que es la base de lo que es directamente un trastorno obsesivo compulsivo. Ya vamos a ver directamente también lo que es una manía, ya que muchas veces quizás se ocupa indistintamente, pero vamos a darnos cuenta el día de hoy que una manía es diferente a una obsesión y una compulsión también, ¿ok? Vamos a hablar acerca de lo que son los factores de riesgo, ¿cierto? Etiologías, por qué se genera lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Luego vamos a pasar directamente a lo que es el DSM-5 y es ahí donde vamos a analizar, ¿no es cierto? Los trastornos que están dentro de la categoría diagnóstica, ¿cierto? De los trastornos obsesivos compulsivos, ¿cierto? Ahí nos vamos a dar cuenta también que fue sacado, ¿no es cierto? El trastorno obsesivo compulsivo de los trastornos ansiosos, ¿cierto? Y bueno, obviamente se mantiene la base, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con lo ansioso, ¿ya? Bueno, y ahí le vamos a dar mayor realce a este tipo de situaciones, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la neurofisiología, vamos a ver varias desregulaciones, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la conducta de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Vamos a hablar ahí de estructuras como los ganglios basales, núcleo caudado, corteza prefrontal, ¿cierto?, desregulación de algunos neurotransmisores, ya va a ser interesante esa parte de ahí y algunas pinceladas también a lo que es el tratamiento, ¿ya? Así que eso es lo que se nos viene para el día de hoy. Como siempre les digo, trato de condensar todo en una masterclass de 90, 120 minutos, pero siempre es importante seguir indagando en el tema, ¿ya? Y siempre es ese el llamado que yo realizo, ¿no es cierto?, una vez que ustedes participan de las masterclass de Factor Psicológico, ¿ya? Así que ahora sí, tengan ahí a mano su lápiz, su hoja, ¿no es cierto? Su Word, quienes son más tecnológicos, que ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Vamos entonces. ¿Qué es el TOC? Siempre la primera pregunta, ¿no es cierto?, va a ser bien al hueso, ¿ok? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos, ojo ahí, es cognitivo en primera instancia, ¿cierto?, y miedos no deseados, que en este caso, ¿no es cierto?, también van a ser cognitivos y van a ser llamados obsesiones. Ya, miren qué llamativo, se llama obsesivo compulsivo, ¿no es cierto?, porque hay obsesiones y compulsiones, ¿ya?, que provocan comportamientos que son repetitivos, ya que en este caso van a ser las compulsiones, ¿ok? Entonces, por eso yo les comentaba anteriormente que la base de este trastorno, ¿no es cierto?, es directamente ansiosa, ¿ya? Como les decía también anteriormente, lo que era el DSM-4, ¿cierto?, pertenecía a la categoría diagnóstica de lo que es directamente los trastornos ansiosos, ¿ok? Y en el DSM-5, ¿cierto?, lo extraen de la categoría diagnóstica de los trastornos ansiosos, ¿cierto?, lo dejan por sí solo, ¿ya? Se nos viene ahí la masterclass la próxima semana, aprovecho de pasar el dato. Y lo dejan aparte, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar acerca de esta categoría diagnóstica, ¿no es cierto?, que también es bien específica y nos vamos a dar cuenta que hay varios trastornos que quizás han escuchado por ahí y que pertenecen también y que tienen a la base lo obsesivo compulsivo, ¿ya? Y ahí lo vamos a analizar posteriormente. Y bueno, volviendo a lo que es directamente la caracterización, ¿no es cierto?, y la definición, y haciendo el nexo, porque me fui para allá, porque yo les decía, ¿cierto?, que tiene a la base lo ansioso. Ya cuando hablamos de ansioso, ¿cierto?, siempre vamos a tener ahí lo cognitivo, lo emocional, ¿cierto?, y también lo conductual, ¿ya? Que lo hace diferente de un trastorno ansioso generalizado, por ejemplo, que en este caso hablamos ya directamente de obsesiones, cuando nos vamos a lo cognitivo, ¿ya? Y bueno, distinguiendo, ¿no es cierto?, de un pensamiento común y corriente o un pensamiento, ¿no es cierto?, y quizás es un tanto incómodo,
ya como si ocurra, ¿no es cierto?, dentro de lo que hemos mencionado. Una obsesión ya es prácticamente incontrolable, persistente, ¿no es cierto? Y que lo más probable, como también aparece acá, genere mucho temor y mucho miedo. Me mantenga en constante amenaza, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo voy a estar muy a la defensiva desde el pensamiento. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, una obsesión. ¿Ya? Está la base, ¿no es cierto?, del TOC, propiamente tal. ¿Ya? Y por consiguiente, ¿cierto? Bueno, directamente en la definición nos saltamos un poco lo emocional, pero ya de por sí vamos a saber que va a ser relacionado con miedo, con estar a la defensiva, ¿cierto? Con sensaciones desagradables, ¿ya? Y posteriormente vamos a llegar a lo conductual, que en este caso no es cualquier conducta, ¿ya? Sino que directamente, ¿cierto?, estamos hablando de una compulsión, ¿ya? ¿Por qué una compulsión, cierto? Porque es una conducta repetitiva, ¿no es cierto?, y que se da con frecuencia tanto en el día como también en el día a día, ¿no es cierto?, y desde lo cotidiano, y rompen y van más allá, ¿cierto?, de lo que es la normalidad, ¿ya? ¿Por qué hay una compulsión? Porque directamente es la forma que esta persona, y sobre todo su mente, ha encontrado para poder subsanar el malestar que genera la obsesión, ¿ya? Y bueno, partiendo del hecho de que la obsesión es persistente, es rígida y que lo va a acompañar de forma muy fuerte, de forma frecuente, ¿cierto? Obviamente esa conducta lo más probable es que va a tener esas mismas características y van a ser repetitivas, y cada vez que aparezca la obsesión va a tener que aparecer la compulsión, y por lo tanto obviamente no vamos a hablar directamente de comportamiento o de conducta, sino que de compulsiones, ¿ya? Esto de acá es la base del trastorno obsesivo compulsivo y de todos los trastornos que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Ahí vamos a quedar, después vamos a ir adelantando, ¿cierto?, cuáles son esos trastornos a los cuales yo hago referencia, ¿ya? También es importante diferenciar una obsesión, una compulsión de una manía, ¿ya? Muchas veces, insisto, se utilizan estos dos términos, estos tres términos quizás, indistintamente, ¿ya? Sobre todo un poco entre obsesión y manía, quizás hay mucho más relación desde la utilización del término, ¿ya? Pero ¿qué es manía? Bueno, y que de partida no es lo mismo, ¿cierto? Son conductas repetitivas que no afectan el funcionamiento diario, ¿ya? Ojo ahí. Son incluidas en la conducta cotidiana, se utilizan de forma adaptativa para controlar estados ansiosos, ¿ya? Si bien la función es muy parecida a la de la compulsión, ¿cierto?, también es importante decir que no afecta el funcionamiento diario, ¿ya? Es la característica principal de la manía, ¿ok? Si nosotros lo comparamos con una obsesión y una compulsión, ¿cierto?, te va a afectar tu funcionamiento diario, ¿ya? Desde el malestar que vas a sentir desde las sensaciones, ¿cierto?, desde la paralización o desde el tiempo muchas veces que se pierde desde lo que es lo obsesivo y lo compulsivo, ¿cierto?, y con el cumplimiento de objetivos, ya estamos hablando un poco de acciones, ¿cierto?, que debes de llevar a cabo en tu vida cotidiana, ¿ya? En el caso, insisto, de obsesiones y compulsiones, te termina afectando, ¿ok? Por lo tanto, interrumpe tu normal desarrollo de tu vida cotidiana, ¿ya? En el ámbito social, laboral, ¿cierto? Como aparece ahí también dentro de lo que es el diagnóstico del TCE. Pero en el caso de la manía, ¿cierto?, no lo afecta. Ya sí puede ser directamente que se vea un poco extraño, ¿cierto?, que pierdas un par de segundos en realizar esta manía, pero directamente no te va a alterar el resultado final, ¿ya? ¿Qué tipos de manía tenemos, por ejemplo, como para que se vaya entendiendo? Bueno, no pisar las líneas del suelo, ¿ya? Ahora, sí, dependiendo de la intensidad que tenga, es no pisar las líneas del suelo, ¿no? Porque, por ejemplo, sería una confusión si en cada momento y en cada lugar tú no quieres pisar las líneas que están en el suelo, ¿cierto? Porque lo más probable es que una persona te diga, oye, es peligroso pisar la línea, ¿ya? Es un pensamiento un tanto irracional y que obviamente te va a acompañar de forma frecuente también, ¿ok? Pero si es directamente, no sé, un par de veces en la calle o con un juego, quizás, inclusive, obviamente va a estar dentro de lo que es una manía, ¿ya? Sentarse siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Es una manía que quizás nosotros mismos tenemos. Uno va a su lugar de trabajo, lugar de estudio, ¿cierto? Oye, ese es mi puesto,
Ajá. Oye, tiene tu nombre acá, ¿qué pasa? ¿Lo compraste? No, pero yo regularmente me siento ahí. Ajá. Podría ser considerada una manía también, y es algo muy frecuente, ¿ya? Y ahí también queda demostrado, ¿cierto?, que no afecta directamente tu funcionamiento diario, ¿ya? O sea, no puedes enojar un poco si te ocuparon tu puesto, pero es un enojo que puede estar dentro de los estados de ánimo solamente. ¿Ah? Morderse las uñas, una manía muy frecuente, ¿cierto? Y claro, obviamente no, quizás no afecta el funcionamiento diario, pero es un poco molesto ver a alguien así, ¿cierto? Y quizás para la misma persona, porque los dedos, quizás ustedes lo van a observar, ¿cierto? Lo han observado por ahí, están como medio inclusive de afloja, ¿ah? Pero es una manía, ¿ok? Tocarse el cabello de forma compulsiva, ¿ya? Bueno, quizás ahí utilizar el término compulsivo, ¿no es cierto? No es lo adecuado, quizás podría ser una compulsión, ¿ya? Pero ya directamente tocarse el cabello, como por ejemplo la niña que está en la imagen, ¿cierto? Podría ser una manía también, ¿ya? ¿Cuándo más aparecen manías? Cuando estamos en situaciones ansiosas o ansiógenas, ¿cierto? Ahí aparece, por ejemplo, el cabello, barba, ya no estoy molesto, quizás me toco la barba frecuentemente, cuando estoy nervioso, me rasco la nariz, ¿cierto? Con las manos, ¿ya? Ahora, en ese caso, por ejemplo, ¿cierto? Habría que diferenciarlo de lo que es una estereotipa, ¿ya? Que en el caso de los chicos que tienen Asperger, por ejemplo, ¿cierto? Pasa a ser una estereotipa porque principalmente se da en las mismas situaciones, ¿no es cierto?, de forma específica, ¿ya? La manía se puede generalizar un poco más, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, ansiedad. Estoy ansioso, voy a tocarme la nariz. ¿Ah? Ahora, la situación ansiógena, ¿cierto?, puede cambiar, pero generalmente la respuesta va a ser directamente tocarme la nariz, por ejemplo. ¿Ya? Las estereotipas son contextos, ¿no es cierto?, momentos específicos, ¿no es cierto?, que obviamente el chico o el adulto, ¿no es cierto?, para tener, por ejemplo, este estereotipo, ¿ya? ¿Puede ser considerado una manía la estereotipa? Sí, por supuesto. ¿Ya? Para que también lo tengamos dentro de lo que es esta hilera de conceptos, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí al inicio, ¿ya? Entonces, esa es una manía, ¿ya? Que lo diferencia principalmente directamente el hecho de que no te afecta tu funcionamiento, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un cuadro comparativo. La manía no condiciona la vida, el TOC sí. La manía es un gesto puntual, ¿cierto? El TOC es la revisión constante de compulsiones, ¿ya? En el caso del TOC, las compulsiones son mucho más específicas, ¿no es cierto?, y de mayor especificidad, ¿ya? O de mayor dificultad en la ejecución. Ya no es directamente este gesto, sino que son conductas que tú vas realizando, ¿ya? Sin ir más lejos, por ejemplo, como para que se entienda la diferencia, vamos a ver más adelante algunos tipos de TOC. Ya uno de los más vistos por ahí, ¿cierto?, es el TOC de higiene. ¿Ah? Entonces, ya si ustedes piensan en higiene, ¿cierto?, es una serie de conductas que te llevan a que tú higienices frecuentemente, ¿no es cierto?, cada una de las habitaciones de tu cuerpo, ¿cierto? O sea, artefactos de la casa, ¿ya? Entonces, son conductas mucho más avanzadas, por decirlo de alguna manera, ¿ok? En el caso de la manía es un gesto puntual. Manía, si no realizas el gesto producto de tu manía, sientes inquietud. Ya, igual sientes cierta inquietud, recordemos que también está a la base el tema ansioso, ya, pero no tan extremo como una obsesión, ¿cierto? Si no realizas el acto compulsivo, sientes una gran ansiedad, ¿ya? Ahora, inquietud, ¿no es cierto?, estaría a la base de esta ansiedad más baja, ¿cierto? Y en el TOC ya directamente esta gran ansiedad, ya muy fuerte, ¿ok? La manía forma parte de la rutina diaria, ¿ya? Una persona puede seguir haciendo su día a día, como dije anteriormente, y tocarse el pelo y después seguir trabajando, ¿cierto? Muchas veces la manía tiene que ver con estas caricaturas que un tercero podría ser de una persona. ¿No? Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Stefan Kramer o imitaba a todos, imita a todos. Es muy bueno para sacar las manías de las personas, ¿cierto? Entonces, ahí tú puedes ver que, claro, son características de ciertas personas también y que quizás pueden ser un tanto incontrolables, pero, insisto en aquello, no afectan la realización de tu vida cotidiana, ¿ya?
Y el TOC directamente, ¿no es cierto?, es producto de obsesiones y pensamientos inclusive mucho más graves, ¿no es cierto?, la molestia que genera también, ¿ok? Eh, la manía se queda en el ámbito personal, ¿cierto? Y el TOC afecta a todo tu vida y relaciones de pareja, familiar, laborales. Ya afecta a tu vida cotidiana, ¿ok? Bueno, la manía quizás puede salir un poco del ámbito más familiar, ¿ya? Pero sí, quizás en el ámbito laboral, educacional, ¿cierto? También puede ser considerado personal, ¿ya? Pero más allá de aquí, ¿no es cierto? Quizás, no sé, un tercero no va a saber que quizás tú tienes una manía de la cabello, ¿ah? O quizás lo vas a ver, pero a medida que te van conociendo, quizás vas pasando a tu espacio más personal. En caso del TOC, directamente puede haber una persona desconocida y se da cuenta, sin siquiera tener contacto contigo, de que tú tienes un TOC. ¿Ya? Realiza conductas muy llamativas también, ¿okay? Están dentro, bordeándole racional. ¿Okay? Obsesiones y compulsiones que están a la base, ya que son las obsesiones, ¿cierto? De forma más específica y ya entrando a una definición. Son pensamientos, impulsos o imágenes repetitivos, ¿ya? El tema de las imágenes es muy importante. Generalmente se da mucho el tema de las imágenes, ¿ya? Y generalmente también son imágenes catastróficas, ¿cierto? Manteniendo el ejemplo de este TOC de higiene, lo más probable es que esta persona se vea enferma, ¿no es cierto? O adquiriendo una enfermedad muy grave, ¿ya? Se vea en el hospital, quizás por un virus, ¿cierto? Entonces, esa imagen tan grave de la situación lo va a llevar a que directamente tenga esta compulsión por limpiar, porque quiero evitar llegar a esa imagen, ¿no es cierto?, que quizás nunca va a ocurrir. Ajá, es netamente algo cognitivo que está en el pensamiento, ¿ok? Pueden ser frases, pensamiento, creencias, ¿cierto? Pero existen aquí también las imágenes, quizás son las que con mayor frecuencia se dan, ¿ya? Eh, que son invasivos y provocan angustia y ansiedad, ¿cierto? Lo más probable, insisto, en aquello que van a ser incontrolables, ¿ya? Por eso va a ser una obsesión. Por más que trates de no pensar en aquello, de hecho, cuando tú tratas de pensar en no hacerlo, ajá, ocurre prácticamente lo contrario. Entonces, ahí vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cómo se trabaja con los obsesivos compulsivos. No es directamente, oye, pero no pienses en eso, ¿ya? O cuando aparezca, trata de decir, no voy a pensar, no voy a pensar, y al final, tanto decir no voy a pensar, pienso mucho más en la situación, ¿no? Ahí vamos a dar unas pequeñas pinceladas más adelante, ¿ok? Podría intentar ignorarlos o deshacerte de ellos poniendo en práctica un ritual o comportamiento compulsivo, ¿ya? En el TOC directamente no es una posibilidad, se da, sí, ¿ya? Lo eliminas momentáneamente, ¿cierto? O generas alivio momentáneo también a través de la compulsión, ¿ya? Ahí vamos a pasar directamente a la definición, pero ya sabemos que son conductas reiterativas, ¿ok? En general, estas obsesiones te invaden cuando intentas pensar o hacer otras cosas, ¿ya? Es incontrolable, ¿ya? Utilizas un pensamiento, pero es que me digo alto, pero sigo pensando. Pero agrégale directamente quizás realizar otra acción. Es que al hacer otra acción, también sigo pensando, ¿no? Que trate de, de olvidar lo que estoy pensando. Y obviamente quizás podríamos estar hablando de una cosa, ¿ok? Y se complementa directamente para que hablemos de todo. Ya, ahora, haciendo un paréntesis, vamos a ver más ratito el DSM-5, que te dice obsesiones o compulsiones o ambas. Ajá. Ahora, es llamativo que aparezca aquí, ¿cierto? Porque por algo se llama trastorno obsesivo compulsivo. Yo por lo menos los casos que he podido ver por ahí, ¿cierto? Siempre están las dos, ¿ok? Pero también hago ese pequeño paréntesis con respecto a lo que parece el DSM-5, que no deja de ser llamativo, ¿ok? Compulsiones son comportamientos repetitivos que te sientes obligado a cumplir. Estos comportamientos repetitivos o actos mentales tienen como fin prevenir o reducir la ansiedad relacionada con tus obsesiones o evitar que algo malo suceda. Que al final pensar que algo malo va a suceder también es una obsesión, ¿ya? Sin embargo, involucrarse con las compulsiones no genera placer y puede aliviar la ansiedad solo temporalmente. Ya, yo no lo hago porque es algo que me gusta, ¿cierto? Sino que es lo mínimo que yo podría hacer para tranquilizar esa obsesión que me está carcomiendo por dentro, ¿no? Ansioso, recordemos que estamos ansiosos. Imagínense cómo está activo ese sistema nervioso simpático,
ya las pulsaciones, la respiración, la sequedad de la boca, la sudoración, ¿cierto? Pueden ser algunos síntomas también que aparezcan cuando la persona está en la fase de obsesión, ya, o no puede realizar la compulsión, ¿cierto? Entonces, la compulsión es directamente que es una acción repetitiva, ¿no es cierto?, que la persona dentro de todo se siente obligada a realizar porque es la única forma de solución que tiene para la obsesión, ¿ya? Entonces, la termina realizando de forma frecuente, ¿cierto? Porque, como conductista también, obviamente, si hay una conducta que te va generando cierto placer, aunque sea momentáneo, va a generarse un reforzador positivo, ¿no es cierto?, por las consecuencias positivas, entre comillas, que tengo a partir de esa acción, ¿ya? Entonces, por lógica, inclusive, uno dice, ok, en la solución, ¿no es cierto?, comillas, solución, ya esta situación, por lo tanto, se va a repetir constantemente. Y es un poco lo que sucede en el TOC, ¿ok? Este es un poco el ciclo que se da, ¿ya? Donde aparece una obsesión, bueno, y obviamente tú podrías empezar, ¿no es cierto?, a cualquier lado, se va a repetir frecuentemente, pero generalmente partimos desde lo que es la obsesión, ¿ya? Desde acá arriba, ¿ok? Obsesión desde lo cognitivo, recordemos que lo ansioso generalmente, ¿no es cierto?, tiene prácticamente la base de lo cognitivo. Ya a la hora de intervenir, tú quizás podrías intervenir tanto lo cognitivo, lo emocional o lo conductual, quizás indistintamente y dependiendo de qué es lo que le sirva mejor a la persona por la cual tú estás interviniendo. Pero de por sí, lo más elemental, ¿no es cierto?, es cambiar el pensamiento, lo cognitivo. ¿Por qué? Porque obviamente quizás tú puedas intervenir un poco, ¿no es cierto?, lo conductual, pero va a ser un poco parche, ¿ya? Puedes cambiar el pensamiento desde lo conductual, ¿cierto? Lo más probable es que sí, ¿ya? Pero sí, obviamente, si uno recomienda algo desde lo conductual, no debe de perder de vista, ¿no es cierto?, lo cognitivo, ¿ya? Que es prácticamente la base, ¿no es cierto?, de las obsesiones y de las sensaciones ansiosas también, ¿ok? Esta obsesión me genera ansiedad, ¿cierto? Me va a generar un malestar desde lo somático, lo psicosomático, ¿cierto? Y desde lo emocional también. Voy a tener esta conclusión, ¿cierto? Que obviamente me va a tranquilizar momentáneamente. ¿Ya? Voy a ponerme a limpiar como loco, ¿no es cierto?, la casa para que obviamente no me enferme, ¿ya? Pero cada vez que alguien ocupe un vaso, venga desde afuera, no se saque los zapatos, va a ser una ansiedad muy potente. Inclusive si que algo no sucediera, puede ser netamente mental la situación, ¿cierto? Sí, me acuerdo que el otro día vino mi amigo, tocó este vaso y no le echaba cloro, por dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, por eso se habla de un trastorno obsesivo compulsivo, porque es mucho más extremo, ¿ya? Pero es que es normal que uno diga, ok, tengo que limpiar acá, sí, ok, está dentro de la normalidad, el aseo, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con la prevención frente a una situación, ¿no es cierto?, que pueda estar relacionada con algún nicho virus por ahí. Pero en el caso del TOC es algo muy extremo, ¿ya? Y eso te hace la diferencia, ¿no es cierto? Y sobre todo por el hecho de que no te permite llevar a cabo tu vida cotidiana, ¿ya? Y obviamente se genera un alivio momentáneo con esta compulsión, ¿cierto? Y luego nuevamente aparece la obsesión, ¿cierto? La ansiedad, la compulsión y el alivio que se va generando este círculo vicioso una y otra y otra y otra vez, ¿no es cierto? Inclusive muchas veces ocurre que va aumentando en intensidad, ¿ya? Esto se parece mucho también a lo que ocurre, por ejemplo, en los trastornos alimenticios, ¿cierto? Donde obviamente hay una conducta, bueno, como para ir siguiendo, hay inclusive una obsesión, por ejemplo, voy a adelantarme a los trastornos que vamos a ver el día de hoy, está dismórfico corporal, que muchas veces también tiene comorbilidades con los trastornos de conducta alimentaria, ¿ya? Entonces, puede haber inclusive una obsesión, ¿ya? O un pensamiento, ¿no es cierto?, que tenga que ver con mi imagen corporal, quizás, ¿ya? Que va a generar malestar, ¿cierto? Va a generar, bueno, en este caso quizás no compulsión, ya quizás va a depender un poco de la repetición de esta situación, ¿cierto? Pero sí va a generar una conducta, ¿ya? De inhibición de la alimentación, por ejemplo, o una conducta que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la compensación, sobre todo cuando hay atracones, por ejemplo, ¿cierto? Y eso te va a generar un alivio momentáneo, ajá, y que obviamente después nuevamente va a aparecer este pensamiento intrusivo y se va a repetir nuevamente, ¿ya?
Y lo mismo ocurre también con lo que son las autolesiones, ¿ya? Que es el mismo circuito, ¿cierto? El mismo círculo, pero que en el caso de la compulsión, en este caso, o sea, pudiese llegar a ser compulsivo la autolesión, ¿cierto? Pero, eso sería en el extremo, ¿ya? En vez de compulsión, ¿no es cierto?, está la conducta autolesiva, ¿ya? Que también te genera cierto alivio momentáneo, pero quizás es mucho más potente lo que se genera también en el trastorno de conducta alimentaria, ¿cierto? Porque luego de ello te genera culpabilidad. ¿Ah? ¿Por qué me induje el vómito si no lo iba a hacer más? Qué lamentable. Y esa misma culpabilidad te va generando ese pensamiento negativo y la ansiedad, y mantiene al final la misma situación irracional, te va provocando este círculo vicioso. Yo dije que no me iba a hacer más corto, ¿no es cierto? Porque lo hice de nuevo. Ah, siento culpabilidad, le fallé, no sé, a mi padre. ¿Okay? Entonces, este círculo, ¿no es cierto?, se va dando, ¿no es cierto?, en varios trastornos, pero hoy día estamos directamente en lo que es la obsesión compulsiva. ¿Ya? Borrar primero. Ahí sí. Perfecto. Causas. Puede ser biológica, ¿cierto? Puede resultar del cambio en la química natural del cuerpo, de la función cerebral. ¿Ya? Ahora, obviamente, por sí sola, ¿no es cierto?, no se va a dar. ¿Ya? Sí, obviamente, quizás se pueda generar ciertas conductas a partir de aquello, pero de por sí, las mismas conductas deben tener reforzadores que se vayan dando a lo largo del tiempo. Tienen que tener experiencias de vida también. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué cambios químicos se generan, pero tienen que ver un poco con serotonina. Ahí se las dejo. Genética. Bueno, como todo trastorno, ¿cierto? Obviamente hay un factor genético. Ya esta predisposición va a estar con mucho más preponderancia, ¿cierto? Si algún familiar o tus padres o una o dos generaciones más atrás, ¿cierto?, hayan padecido algún tipo de TOC. Ya, ahora digo, dos generaciones hacia atrás, porque es lo que generalmente uno ve, pero tampoco se descarta que quizás más hacia atrás pudiese haber habido, ¿no es cierto?, algún tipo de trastorno también. ¿Ya? Eh, bueno, no se han especificado los genes específicos, ¿ya? Pero sí, obviamente, está comprobado que también hay un factor genético, ¿ya? Y para la gran mayoría de los trastornos, ¿no es cierto?, va a haber un factor genético que te predispone, ¿ya? Y como siempre le digo, esa predisposición va a depender de las experiencias de vida, ¿no?, el que realmente se proyecten en la vida de esa persona o no. Pero generalmente sí se dan. ¿Por qué? Porque las interacciones se van repitiendo de generación en generación también. Ya, por lo tanto, las interacciones que ha tenido mi padre, ¿no es cierto?, o el padre de la persona que tiene esto, lo más probable es que van a ser las mismas que él tuvo con sus padres, ¿cierto? Y las que tiene conmigo como él de padre, y obviamente los que yo voy a tener después, ¿no es cierto?, con mi pareja, con mis hijos, con las personas que están en alrededor, y por lo tanto hay muchas probabilidades de que esta genética sí se termine, ¿no es cierto?, haciendo latente, ¿ya? ¿Existe alguna posibilidad de que no? Por supuesto, ¿cierto? Pero va a depender de ese tipo de factores también, ¿ya? Y bueno, por aprendizaje. Es muy importante, ¿no es cierto?, de poner realce en este factor de acá. Ya no hay que dejarlo de lado. Por eso yo les decía anteriormente que puede haber un factor biológico, pero no se puede separar de las experiencias de vida, ¿no es cierto?, y lo que vaya ocurriendo a lo largo de la persona. ¿Ya? Los miedos obsesivos y los comportamientos compulsivos se pueden aprender al observar a los familiares o de forma gradual a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por dar un ejemplo. Quizás me voy a ir un poco la fobia, pero es como para que se vaya entendiendo lo relacionado también con lo obsesivo y compulsivo. Si una persona le tiene miedo a los perros, ¿cierto? Y frente a los hijos le entrega el mensaje y tomemos en consideración que estos niños, niñas, nosotros son como esta pizarra en blanco, esta pizarra rasa que plantean por ahí, ¿no es cierto?, este es lo conductual. Esa es su realidad, ¿no es cierto? Y se ve que el papá o la mamá, ¿no es cierto?, se asustan mucho al ver a un perro. Obviamente, él también se va a asustar. Es su realidad que está viviendo en ese momento, ¿cierto? Y quizás si esto tú le sumas los mensajes que se le entregan, ¿no? Entonces, se puede generar, ¿no es cierto?, un miedo, ¿ya? ¿Por qué no obsesivo? Frente a lo que es, ¿no es cierto?, a un posible TOC
posteriormente, ¿ya? Ahora, no hay un TOC que directamente hable de perro, ¿eh? Hay un ejemplo un poco burdo, ¿cierto? Pero así también pudiese ocurrir el planteamiento, ¿no es cierto?, de un trastorno obsesivo compulsivo, ya desde la crianza, ¿ok? Criar quizás a un chico o chica con mucho más temores de lo normal, ¿cierto? Porque quizás también la persona, el padre o la madre tiene todo, ¿ah? Obviamente te va a potenciar mucho más que esa persona tenga todo también, ¿ah? Entonces, el factor más social desde el aprendizaje es muy importante destacar, ¿ok? Eh, algo relacionado con el diagnóstico diferencial, con las comorbilidades, les voy a comentar a continuación, ¿ya? Bueno, haciendo alusión que el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, son diagnósticos que se puedan parecer de alguna u otra manera, pero que se diferencian el uno del otro, ¿ya? Vamos a diferenciar de trastorno generalizado de ansiedad generalizada, ¿cierto? Porque directamente el de ansiedad generalizada no tiene confusión, ¿ya? O sea, tiene algún tipo de manía, ¿ya? Y el de ansiedad generalizada quizás es mucho más preponderante, ¿no es cierto?, en relación al TOC, el tema de el estado anímico, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, cuando hablamos o de un trastorno depresivo, ¿no es cierto?, que puede ser mayor distimia, quizás, lo más probable es que vamos a encontrar rasgos ansiosos también, o viceversa. Ah, alguien que es muy ansioso puede tener una habilidad emocional, ¿cierto? Entonces, están como muchas veces de la mano también, ¿okay? Una folla específica, lo mismo, ¿eh? Específico, ¿cierto? Y obviamente tampoco hay confusión, ¿ya? Netamente quizás hay conductas defensivas frente específicamente a esa cosa que quizás yo le tengo un temor emocional, ¿no? Eh, Trastorno depresivo mayor, las iniciales. Bueno, lo mismo que dije anteriormente. Está la base de lo depresivo. Puede haber un tema ansioso, sí, por supuesto, pero mucho más fuertemente desde las características, ¿no es cierto? El tema del estado de ánimo, ¿ya? El trastorno depresivo mayor, ¿no es cierto?, está dentro de los trastornos depresivos, pero también sabemos que está la base, ¿no es cierto?, el tema emocional, el estado de ánimo, ¿ya? TDC, trastorno dismórfico corporal, ¿cierto? Bueno, tricotilomanía, el trastorno de alimentación. Que ahí obviamente ya se está adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante. Son directamente trastornos obsesivos compulsivos, pero cada uno con su característica específica, ¿ya? El dismórfico corporal tiene que ver con una obsesión con alguna parte específica del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la persona sí quizás tiene compulsiones ahí, ¿cierto? Y se produce deformidades, operaciones, tratamientos muy potentes desde la cosmética, ¿ya? Pero el TOC propiamente tal, ¿cierto? No se obsesiona por una parte del cuerpo, ¿no? Más probable que un poco más abstracta, ¿no es cierto? O no directamente con un tema relacionado con el cuerpo, porque ahí ya pasaría, ¿no es cierto?, teniendo de base un TOC, ya, porque, ¿cierto?, estas tres que acabo de nombrar acá son parte del diagnóstico de TOC o de la categoría diagnóstica de TOC, ¿cierto? Pero que tienen su característica. En este caso, insisto, una obsesión y una compulsión con alguna parte del cuerpo, ¿ya? La tricotilomanía, ¿cierto?, que tiene que ver específicamente también con arrancarse el pelo, ¿ya? Es un trastorno obsesivo compulsivo que siempre va a tener esa conducta de arrancarse el cabello, ¿ok? Y el trastorno de acumulación, ¿cierto?, que tiene que ver con la acumulación de bienes, ¿no es cierto?, materiales principalmente, y que obviamente más adelante también lo vamos a diferenciar directamente en diógeno, ya no es trastorno de acumulación y diógeno, ¿ok? Y bueno, ambos se diferencian, doctor, porque uno tiene que ver directamente con el cabello, arrancárselo, ¿cierto? Y netamente aquello, y el de acumulación tiene que ver directamente con acumular, ¿ya? Netamente eso hace la diferencia, ¿ok? Trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto?, lo que les decía anteriormente, ¿ya? De por sí, obviamente, van a haber características de trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Que tenga que ver con inhibición de la alimentación, con atracones y con conductas, ¿no es cierto?, compensatorias. Ya, aquí hago referencia con conductas compensatorias directamente al hecho de que hay una conducta que compense, ¿no es cierto?,
la cantidad de alimentos, que puede ser un atracón inclusive, ya que yo estoy consumiendo, ¿ya? ¿Qué tipo de conductas compensatorias? Ejercicio excesivo, uso excesivo de laxantes, por ejemplo, inducirse el vómito, que es quizá la conducta compensatoria más característica del trastorno de conducta alimentaria, sobre todo la bulimia, ¿ya? Va a haber masterclass de eso también, ¿eh? Les paso el dato. Bueno, los tics y los movimientos estereotipados, que directamente tienen que ver con aquello, ¿ya? Es mucho más neurológico el tema del tic y los movimientos estereotipados, ¿cierto? Y el tema obsesivo-compulsivo es mucho más abstracto desde lo cognitivo, ¿ya? Entonces, de por sí, ya ahí tenemos una diferenciación, ¿cierto? Y lo más probable es que los tics tengan mucho más que ver con manías, ¿no? Porque son movimientos, al igual que los movimientos estereotipados, no son conductas más avanzadas, como si lo es en el TOC, ¿ya? Y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, ¿no es cierto? Trastorno de personalidad anacástico, que también es conocido con ese nombre, que mañana lo vamos a ver, ¿no? A las 19 horas, ¿cierto? Con los trastornos de personalidad del clúster C, ¿no? Son mucho más funcionales las personas que tienen trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, ¿ya? De hecho, la caricatura que muchas veces se habla de los trastornos de personalidad obsesivo-compulsiva, ¿cierto? Son estas personas que son un tanto trabajólicas, ¿ya? Muy, pero muy detallistas, ¿ok? Esa es un poco la caricatura, que yo lo hablo así porque quizás un poco exagerado, pero está dentro también de las características de la persona con personalidad obsesivo-compulsiva, ¿ya? Son muy exigentes, son muy llevados a su idea, son muy poco de delegar, ¿cierto? Entonces, ahí obviamente se ve mucha estructura, ¿ah? Son muy estructurados a un extremo, ¿ok? En cambio, el TOC es mucho más ansioso, mucho más invalidante. El trastorno de personalidad es más acuático, ¿ok? ¿Qué comorbilidades tenemos, cierto? Con trastorno ansioso 76%, yo les dije anteriormente, ¿cierto? Que lo sacaron de ahí directamente. ¿Ah? Con los trastornos depresivos 41%, ¿cierto? También se los comentaba, que lo ansioso muchas veces tiene mucho que ver con lo depresivo, viceversa. Bueno, lo bipolar también, que también es un trastorno de estado anímico, ¿ya? 30%. Trastorno de personalidad, obsesión compulsiva con el 23%, y historia de tics, ¿ya? Pudiese, ¿no es cierto?, haber comorbilidad con tics también, que sean más neurológicos, ¿ok? TOC de inicio de la infancia, ¿no es cierto? Familiar con triada TDA, con TOC y tics, ¿no? Muchas veces, ¿no es cierto?, hay mucha mayor preponderancia. De hecho, un TOC se puede desarrollar ya desde la infancia cuando hay un familiar con estos días. TDA, TOC y tics, ¿okay? Los tres, muy potentes, ¿okay? Entonces, hay mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de que el niño ya pueda desarrollar el TOC desde la infancia, ¿ya? Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? El TOC son pensamientos displacenteros, recurrentes, conductas ritualistas y egodistónicas, ¿ya? Esto quiere decir muchas veces, ¿no es cierto?, que no hay conciencia, ¿no es cierto?, y no hay adaptación desde la conducta propiamente tal, ¿ya? Y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, patrones de comportamiento presentes a lo largo de la vida, ¿cierto? Porque es un trastorno de la personalidad, ¿ah? Son más rígidos y te va a acompañar prácticamente de forma crónica, ¿cierto? Tú puedes agregar ciertas estrategias como para que la persona se pueda manejar mejor, pero eliminarlo de la persona, y tú digas, tenía trastorno de la personalidad, pero ahora ya no lo tiene, no se da, ¿ya? Por los trastornos clínicos, sí, pudiese pasar algo similar, pero tú, por ejemplo, en un trastorno depresivo, puedes hablar de remisión total. ¿Ah? Tú en un trastorno depresivo no escuchas los discursos por ahí, ¿cierto? Habla con colegas, así, lo di de alta y no volvió más. ¿Ah? Ahora, puede ser también que tú lo des de alta, ¿cierto? Igual van nuevamente, van a haber recaído, ¿ya? Pero el trastorno, ¿no es cierto?, clínico tiene esa opción de remisión total. ¿Ah? El trastorno de personalidad, ¿ok? Y son egosintónicos, puede ser incluso adaptativos. ¿Ah? Generalmente, insisto, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad quizás puede ser mucho más latente al trabajo, las relaciones que se dan ahí en el laboral. ¿Ah? Si tiene que salir quizás a, no sé, hacer algo recreativo con sus amigos, colegas, tiene que planificar una situación, o principalmente puede ocurrir también que no le dé la prioridad.
No, que sabes que tengo mucho trabajo, muchas veces escucha con ese tipo de discursos. O sea, con mucho trabajo prefiero avanzar esto, no me resto. ¿Ah? Pero dentro de todo son mesas de platino, ¿cierto? ¿Ok? Ejemplos de TOC y no TOC, ¿cierto? Un hombre se lava las manos 100 veces al día hasta que están enrojecidas. Conducta totalmente irracional. Porque yo me puedo lavar quizás un par de veces las manos, sobre todo cuando salgo al centro, toco algo sucio, no sé, quizás puedan sumar 20 veces, pero hay una razón de por sí que yo me esté lavando. Acá hay prácticamente una obsesión de por medio. Y te dejan enrojecidas las manos. Muy llamativo. Noto una mujer que siempre se lava las manos antes de comer. Obviamente hay maestro. Muy, quizá, muy lógico el ejemplo. Una mujer que cierra y abre la puerta de su casa antes de irse a trabajar durante media hora seguida. Que conducta más llamativa nosotros de un TOC. Ojo, la media hora seguida, porque marca la diferencia con personas que dicen, oye, yo tengo un TOC porque me había ido y a la cuadra tuve que volver y a revisar que se había cerrado una la puerta, ¿ya? Ahora, si vuelve 4 o 5 veces en el mismo momento, ¿cierto? A revisar la puerta, ya, ok, algo ocurre ahí, ¿ah? Pero lo otro quizás es un rasgo de inseguridad, quizás, ¿ya? Es un tipo de TOC también, ¿eh? Con eso, pero es extremo, ¿ya? Ahí está el ejemplo, durante media hora está revisando. Es normal, ¿ok? Noto una mujer que revisa 2 veces la cerradura de su casa cada noche, ¿cierto? De hecho, lo más probable es que quizás pueda haber un pensamiento intrusivo, oye, parece que anda bien afuera, reviso, ¿cierto? Me doy cuenta que no hay nada y me mantengo tranquilo, ¿no? No sé, obviamente es algo que pudiese ocurrir también, ¿ok? Pero no es todo, ¿ah? Top, un estudiante universitario que debe tocar en el marco de la puerta de cada aula 14 veces antes de entrar. Un tema muy ritualizado, ¿cierto? Yo no entro si no toco 14 veces el marco de la puerta. También es un tipo de top que lo vamos a revisar más adelante, ¿cierto? Claramente un top. Y no es top un músico que practica un pasaje difícil una y otra vez hasta perfeccionar. Algo así, lógico. Está practicando, ¿cierto? Puede estar toda la noche, ¿no es cierto? Quizás practicando, quizás puede tener cierto rasgo obsesivo, pero no directamente un top, ¿cierto? Porque se obsesiona con sacarlo, perfeccionarlo. ¿Ok? Pero eso no es un top. Pues entonces, esa va a ser un rasgo obsesivo. Un hombre que almacena 19 años de periódicos, por si acaso, sin un sistema para organizarlos. 19 años de periódicos. Acuérdense del por si acaso, sobre todo el trastorno por acumulación. Eso sí es un top. Noto una mujer que dedica todo su tiempo libre y dinero a crear su colección de discos. Cualquier tipo de colección. Yo puedo ser coleccionista y no por eso voy a tener un top. Me genera placer coleccionar, pero lo tengo ordenadito. No hago grandes gastos, está dentro de mi presupuesto. El top, ¿no es cierto? Es por si acaso, empieza por ahí. Y quizás hay mucho desorden, que pudiese ser parte del trastorno por acumulación. ¿Ok? Ahí, ¿no es cierto?, tenemos la diferenciación entre TOC y no TOC con algunos ejemplos, ¿ya? Aquí están los tipos de TOC. Ahora, hay muchos más, pero yo principalmente me quise basar en estos cuadros, que quizás son los que con mayor frecuencia ustedes se puedan tocar. ¿Ya? Contaminación. Se trata de un tipo que puede hacer referencia a la obsesión por la limpieza o por la higiene personal. ¿Ya? Estos son los que se lavan frecuentemente, ¿no es cierto? O limpian frecuentemente la casa porque creen que se van a pegar una enfermedad muy grave, ¿ya? O que pueden fallecer. Recordemos que siempre obviamente se van a ir un poco más hacia los extremos. En estos casos, las personas que lo padecen piensan que ellas, su entorno está contaminado, que no quiere hacer la persona. Y se limpia o limpia constantemente para eliminar la suciedad que va a ser la acta. ¿Ya? Yo creo que ya lo he nombrado varias veces, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya va quedando más claro. ¿Ya? Está la obsesión, todo está contaminado y me puedo enfermar, incluso fallecer. Y la compulsión que es, debo estar prácticamente todo el día limpiando. ¿No? Ponerle pausa a la película que estaba mirando, ¿no? Porque tocaste esto de acá, te voy a infectarlo,
mirar acá para nuevamente la película porque, no sé, se acordó de que en la mañana él no había desinfectado directamente un plato que había utilizado, va para allá, ¿cierto? No puede seguir avanzando porque necesita hacer eso. Y así está todo el día, ¿ok? Muy a la defensiva también, ¿no? Va por ahí, tiene que andar su alcohol, ¿cierto? De forma excesiva, que no lo toquen, no sé, ahí ustedes pueden encontrar diferentes tipos de conductas que todas tienen que ver con este tipo de contaminación, ¿ya? Repetición también ocurre muchas veces, ¿ok? Piensan que si no hacen determinado número de cosas pasará algo mal, ¿ya? Lo que decían antes, tengo que tocar 14 veces el marco de la puerta o si no me va a pasar algo, ¿no? Por ejemplo, dice acá, si no dicen 3 veces la palabra cielo, le pasará algo malo a un familiar cercano. Cielo, cielo, cielo. ¿Ah? Y no pueden estar tranquilos hasta que repiten la conducta o la frase, ¿no es cierto?, o el pensamiento. ¿Ya? Ahí tenemos ejemplos de toque de repetición. ¿Ya? Tengo que, antes de entrar a cualquier casa, ¿cierto?, no sé, aplaudir 4 veces. ¿Ya? Entonces son cosas llamativas que van ocurriendo, ¿no es cierto?, que van más allá de la ritualización. ¿Por qué? Porque si no las haces, no vas a poder llevar a cabo tu vida cotidiana. Un valor ansiógeno, ¿no es cierto?, muy potente en ese sentido. ¿Ya? Bueno, terminando con el ejemplo, por lo tanto, repiten la palabra para que luego lo malo no les ocurra. ¿Ya? Top de repetición. ¿Ok? Bueno, esto puede ser palabras, puede ser algo conductual, ¿cierto? Pero siempre hay una repetición. ¿Ok? De verificación, también, muy frecuentemente uno se puede encontrar con aquello. De las personas que tienen que comprobar todo el rato que han hecho las cosas bien, porque si no piensan que algo malo les pasará. Por ejemplo, piensan que si no cierran la llave del gas, habrá una explosión. Por lo tanto, comprueban constantemente que han cerrado la llave del gas. ¿Ya? Y va más allá de salir al centro, ¿no es cierto? Y te olvidaste, tuviste que volver. ¿Ah? Quizás, como dije anteriormente, este va a volver 3, 4, 5 veces, ¿no es cierto? Puedo tirar por tierra un pasaje que tenía por ahí porque tiene que volver. ¿Ya? Puede ser con la cerradura, ¿cierto? Puede ser con la llave del agua, de la manguera, con los enchufes, ¿cierto? Pero es un tema mucho más extremo, ya va más allá de directamente esa inseguridad que muchas personas tienen, ¿no es cierto? Y quizás algo de obsesividad, ya, pero no directamente un todo, ¿ok? Y el de orden, ya, de hecho, la caricatura que se hace de TOC propiamente tal es un poco de esto también. ¿Ah? Socialmente, oye, tienes un TOC porque eres muy ordenado. ¿Ah? Mi TOC no me lo permite, ¿ok? Utilizan reglas y pautas para ordenar todo lo que tienen porque si no piensan que pasará algo malo, ¿ya? Todos los lápices de un tamaño, ¿no es cierto?, acá, de un color acá, ¿cierto?, en orden ascendente, por marca, ¿ya? Obviamente ahí tenemos top de orden, que es cierto, se van en los extremos, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con que yo tengo ordenada mi pieza, ¿no es cierto?, porque obviamente uno tiene que tener ciertos rasgos de orden también, porque si no va a tener la amarrada en su vida. ¿Ah? Entonces va mucho más allá de aquello. Recordemos que está la obsesión de por medio y si yo no hago aquello, obviamente no me va a permitir llevar a cabo mi vida cotidiana, tenemos esa premisa, ¿no es cierto?, de forma frecuente, ¿ya? Y obviamente a partir de aquello, esa va a ser la base de ese orden que ellos tienen. Ya no es porque se vea muy bonito ni nada por el estilo, sino que quizás inclusive puedan tener una obsesión de que algo malo les pueda suceder, si no lo hacen así. ¿Ok? Entonces, si llega alguien y te mete, es lo peor del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, una persona piensa que si los lápices no están ordenados de mayor a menor, le pasará algo malo. Una obsesión, de creencia irracional. Por lo tanto, los ordena que vendría siendo la conclusión. ¿Ya? Principalmente son aquellos en su utiliza de los más frecuentes. Hay más, ya, pero netamente nos dicen serán estos el día de hoy. ¿Okay? DCM5, vamos. Primero, hablemos un poco del por sí solo. ¿Ah? Ya se ha hablado harto, así que realmente les quiero comentar un poco qué es lo que aparece dentro de lo que es el DCM como criterio de nota.
Bueno, y ahí en la parte de arriba ustedes tienen, ¿cierto? Que la categoría diagnóstica, ¿no es cierto? La etiqueta de todos los trastornos que van a venir acá adelante son los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados que tienen a la base los obsesivos compulsivos. ¿Ok? Ya, en el TOC vamos a tener un criterio que nos dice que va a haber presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Eso es un poco lo que yo les decía, ¿no? Te dice que puede haber obsesiones o compulsiones o ambas, ¿okay? Pero principalmente van a estar ambas, ¿okay? Las obsesiones se definen por 1 y 2. Ojo aquí, tienen que estar las dos para que hablemos, ¿no es cierto?, directamente de una obsesión, ¿ya? Si hay una sola, no vamos a estar hablando de una obsesión. ¿Okay? Muy relevante decir aquí. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno como intrusas o no deseadas, y que la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. Bueno, para que hasta, ¿cierto? Ese pensamiento, esa imagen, ese impulso, esa creencia de que debería haber peligro acá, ¿ya? El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto. Ya es decir, realizando una conclusión, ¿ya? Bueno, ahí se agrega acto al final, pero no necesariamente puede ser directamente ya la conclusión, ¿ya? Puede ser un pensamiento, ¿no es cierto? Puede ser pensar en otra imagen, una frase, ¿ok? Entonces, está el pensamiento, la imagen intrusiva y está que la persona trata de ignorarlo, de suprimirlo, ¿no es cierto? Y hasta ahí llega, ¿no es cierto?, la obsesión, ¿ya? Desde lo que es DSM-5, pero consideremos también que no puede cumplirlo, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es que debe de recurrir a una compulsión propiamente tal, ¿ya? Las compulsiones se definen por 1 y 2, al igual que la anterior, tienen que estar ambas. Comportamientos, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas. Recordemos también, haciendo un paréntesis, que estos ejemplos que aparecen dentro del DSM-5, ¿no es cierto?, no son determinantes. Quiero decir con aquello que pueden haber otro tipo de conductas que no aparecen como ejemplo en el DSM-5 y que también puede ser considerada, ¿no es cierto?, como una conducta compulsiva en este caso, por dar un ejemplo, ¿ya? O actos mentales, por ejemplo, rezar, contar, repetir palabras en silencio, etcétera, repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida, ¿ya? Dos cositas que comentar acá, que también pueden ser actos mentales, ¿ya? En mi mente yo puedo, por ejemplo, contar hasta 10 antes de entrar a una casa. Ya no entro a la casa y todos me quedan mirando y no saben por qué estoy contando acá en la mente, ¿ah? Puede haber alguna confusión ahí también, ¿ok? Y bueno, lo segundo es que directamente lo que habíamos hablado anteriormente es que son repetitivos y rígidos, ¿ya? Una y otra vez. Y dos, el objetivo de los comportamientos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de manera realista con lo que tenemos que utilizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos, ¿ya? Entonces, el objetivo de estas conclusiones es directamente eliminar la ansiedad o el malestar que se provoca, ¿ya? Y obviamente son excesivos, ¿no? Uno dice, ya está bien que tú quizás quieras limpiar, pero no es para tanto. ¿Ya? Lo más probable es que vamos a estar hablando de una confusión, ¿ya? Nota, los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales, ¿ya? Puede como no puede ser, ¿ya? Pero también pueden ser diagnosticados con TOC, ¿ok? Y bueno, ahí ya cumplimos con el criterio A. Ya tenemos un criterio B que nos dice que las obsesiones y compulsiones requieren mucho tiempo, por ejemplo, con más de 1 hora diaria, o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, que afectan tu vida cotidiana. ¿Ya? Creo que ahí tenemos diario. Sí, no sé si tiene una consulta. Sí, Dale. hola, buenas tardes. Mi consulta iba referida a lo que comentaste sobre los niños, el diagnóstico sobre los niños. ¿Eso existe? O sea, ¿se puede diagnosticar?
Sí, 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 sí. Ahora, no es muy común la verdad, ¿ya? Ujú. Pero ya se habla que desde los 6 7 años, ¿no es cierto?, se pudiese ya tener, ¿no es cierto?, ciertas facultades como para decir, y quizás este niño pudiese tener todo, ¿ya? Ahora, insisto en aquello también, no es muy común, ya generalmente, como Ya. en la mayoría de los trastornos, ¿cierto?, se da un poco más hacia la adolescencia, ya ahí sí, obviamente, quizás uno ya se puede encontrar, ¿no es cierto?, con este tipo de diagnóstico de forma más frecuente, ¿ya? Pero de que se puede Ok. realizar, también se puede realizar, ¿ya? Y ahí influye mucho también lo que tenga que ver con la anamnesis, con tener quizás parientes cercanos con diagnósticos de todo. Ya recordemos esa triada que hablamos antes, ¿no es cierto?, un par de láminas atrás, de TDA, de De la tics herencia. y propiamente el tema del TOC, y claro, obviamente que parte de ahí de la herencia también. Ya entonces, si se presenta esa triada, obviamente va a haber una mucho mayor probabilidad de que sea diagnosticado también en este menor, ¿ya? Insisto, no se ve Ok. mucho, pero dentro de las posibilidades también existe, ¿ah? Como para que lo consideren también. Y se agradece ahí la pregunta. Ok, muchas gracias. Vale, dale. Ya, ok. Entonces, estábamos en que afecta la vida cotidiana de las personas. Ya había algo relevante que quería comentar acá. Que requiere mucho tiempo, ¿cierto? Ya se lo había comentado, pero aparece dentro de lo que es el diagnóstico, los criterios de diagnóstico propiamente tal. Ya esa media hora que hablábamos antes, ¿cierto? Con respecto a lo que es directamente la revisión de la puerta, por ejemplo, entonces conlleva mucho más tiempo de lo que conllevaría una situación dentro de la normalidad, ¿ya? Si cumplimos el D, ¿cierto? Que te afecte en tu vida cotidiana y te demores mucho tiempo, ¿no es cierto?, en realizarlo, ¿ya? No solamente en el momento en sí, sino que como sumatoria, ya también es importante decir aquí, se habla ahí como ejemplo, 1 hora diaria, ¿ya? Puede ser más, ¿no es cierto? Y bueno, si te afecta tu vida cotidiana, aunque sea menos de 1 hora, también puede ser considerado dentro del criterio E, ¿ya? Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿cierto? Está bien, no ha consumido nada, puede ser un TOC, pero si ha consumido algo y ahí aparecen los síntomas de TOC, ya es por el tema de la sustancia, propiamente tal. ¿Ok? La alteración se explica mejor por los síntomas de los trastornos mentales, ya, diagnóstico diferencial, ¿cierto? Como por ejemplo, preocupaciones excesivas, como el trastorno de ansiedad generalizado, ¿cierto? Preocupación por el aspecto como el diagnóstico corporal, que lo vamos a ver más adelante. Dificultad de deshacerse o renunciar de las posiciones como el trastorno de acumulación, se viene más adelante también. Arrancarse el pelo, como la tricotilomanía, ¿ya? Rascarse la piel, como en el trastorno de escoriación, que ya no está adelantando mi sino más adelante. Ajá. Estereotipas, como el trastorno de movimientos estereotipados, ya, o TEA quizás también, ¿cierto? Muy característica de las estereotipas. Comportamiento alimentario ritualizado, como el trastorno alimentario, ¿cierto? Problemas con sustancias o con el juego, como el trastorno relacionado con sustancias o trastornos adictivos, ya también inclusive hay diagnóstico diferencial con trastornos adictivos, ¿cierto? Preocupación por padecer una enfermedad como el trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿cierto? Impulsos o fantasías sexuales como los trastornos parafílicos, ya también puede ser quizás una obsesión, sobre todo los trastornos parafílicos, ¿no es cierto? Un pensamiento relacionado con el placer dentro de la sexualidad o de lo sexual. ¿Ah? Hay que diferenciarlo también. ¿Ok? Eh, Impulsos como los trastornos perturbadores del control de los impulsos, ¿ah? También puede estar dentro de conductas obsesivas y que obviamente quizás son un poco de mayor gravedad en el sentido de que puede generar daño, ¿no es cierto?, a inmuebles o a otras personas, ¿ya? No así el obsesivo compulsivo y quizás de generar daño a los demás quizás no genera eso, no tanto llamativo y quizás indirectamente puede generar cierta molestia, ¿no es cierto?, porque o tienes que esperarlo, o se demora mucho acá, ¿cierto? O no quiere ir acá, entonces indirectamente afecta acá. En el caso de los impulsos, el control de los impulsos, ¿no es cierto? Directamente tú te puedes haber afectado con un golpe, porque claro, mucho más directo, ¿ok? Eh, Rumiaciones de culpa, como el trastorno de depresión mayor, ¿cierto? Inserción de pensamientos delirios como la esquizofrenia, ¿ya? Y otros trastornos psicóticos, estamos llegando hasta eso. ¿No? Ahora, obviamente, de la esquizofrenia es mucho más simple de diferenciar porque hay rasgos psicóticos. ¿Ah? En el trastorno, no deberían de haber trastornos psicóticos, o no hay, ya, para ser más directo.
¿Ok? O patrones de comportamiento repetitivo como los trastornos de espectro del autismo. ¿Ya? Entonces está bien completo ahí el diagnóstico diferencial. Si ustedes observan, puede haber comorbilidades con muchos trastornos, quizás de los que más comorbilidades tienen, entonces hay que llegar y directamente ir diferenciando, ¿ya? Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene uno o dos criterios que son muy diferenciadores, ¿no es cierto?, y que lo van a diferenciar al mismo tiempo, valga la redundancia, de que es el TOC propiamente tal, ¿ya? Cumplido aquello, ¿cierto?, y llegando al criterio de, donde ya directamente nos va a decir que la persona tiene un TOC, ¿cierto?, debo de especificar el tema de la introspección, ¿ya? La introspección buena aceptable, el sujeto reconoce que las creencias entre objetivos son claramente o probablemente no ciertas, que pueden ser ciertas o no, ¿ya? O sea, que está consciente y sabe que es algo irracional, pero no lo puede controlar, ¿cierto? Con poca introspección, ¿no es cierto?, reconoce que las creencias entre objetivos son claramente o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no, ¿ya? Medianamente ciertas, o que algo puede ser cierto, otro no, está en la duda, ¿ya? Pero no está 100% seguro de que no son ciertas, ¿ya? Y con ausencia de introspección, ¿no es cierto?, o inclusive con creencias delirantes. El sujeto está completamente convencido de que las creencias son ciertas. Rigidez total, ¿ya? Y bueno, llegando a creencias delirantes, entendiéndolas como creencias que son muy rígidas, pese a que tú le demuestres toda la evidencia, ¿no es cierto?, de que no son reales, la persona va a seguir en delirio, ¿ya? Entonces, ahí inclusive pudiese acompañar, ¿no es cierto?, el TOC, este tipo de creencias, ¿ya? No sé, poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de creencias delirantes. Siento que me recorren arañas, esto es un poco más somático, más fisiológico, por todo el cuerpo, y no hay nadie que le saque eso, ¿no es cierto?, de esa creencia delirante. Tú le muestras, pero mírate, no tienes nada, pero es que yo siento, quizás están debajo de la piel. Entonces, ahí estamos hablando de una creencia delirante. Todo indica que la persona no tiene todo indica que esa persona no tiene las arañas, pero por más que tú le demuestres que no hay nada, esa persona te va a decir, oye, si yo las tengo acá. Ahí estamos hablando de una creencia delirante, ¿ya? Y también hay que especificar, ¿cierto?, que el sujeto tiene un estudio reciente un tipo de un trastorno de tics, ¿ya? Así que la hay o no directamente, ¿ya? Ahí sí. Eso con respecto al TOC, ¿ya? Porque obviamente, ya lo hablamos todo lo otro. Ahí sí. Ya, número 2, trastorno dismórfico corporal. Ya aquí vamos a entrar directamente, ¿no es cierto?, a lo que son los trastornos de TOC, pero que se evidencian de otra manera, ¿ya? El primero de aquí, ¿no es cierto?, es el dismórfico corporal, ¿ya? ¿Qué es? Es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva de un defecto percibido en las características físicas, ¿ya? Que me molesta la nariz, ¿no es cierto?, que, no sé, las orejas, ¿ya? Mi rostro en general, no sé, mis músculos, ahí vamos a ver también que puede haber una dismorfia corporal también, ¿cierto? Entonces, hay ciertas partes del cuerpo, ¿no es cierto?, que no me gustan, ¿ya? Ahora, todos podemos tener quizás partes del cuerpo que no me gustan, pero no llegar al punto de un trastorno dismórfico corporal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es obsesivo, por lo tanto es un pensamiento que te molesta frecuentemente y te genera mucha ansiedad, y al mismo tiempo también genera confusión. Por lo tanto, hay acción en este caso y de forma repetitiva. ¿Qué tipo de acciones? Principalmente temas cosméticos, temas de operaciones plásticas. A ese nivel llegamos con el trastorno dismórfico corporal. ¿Okay? Inclusive de repente hay deformaciones, o muy frecuentemente hay deformaciones. Ahí lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿ya? Las imperfecciones pueden ser mínimas o inclusive, ojo, imaginarias. Tú puedes ver una persona que quizá desde tu punto de vista o de un punto de vista social, quizá cumple con algún tipo de estándar de belleza inclusive, pero a esa persona quizás le da por decir, no, pero es que no me gusta el método. Y obviamente ahí podríamos estar hablando de imperfecciones mínimas o inclusive imaginarias. Pero ya esto imaginario te lleva a formar obsesiones que finalmente van a llevarte a conclusiones que, como dije anteriormente, lo más probable es que la persona se va a realizar varias operaciones, por ejemplo, ¿ya?
Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla, ¿cierto? Le molesta, se tapa, que también puede ser una característica de trastorno de dismorfia corporal en etapas tempranas, ¿cierto? Y que muchas veces tiene comorbilidades, ¿no es cierto?, con un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo. Una característica, por ejemplo, la falta de autoestima, la inconformidad con el propio cuerpo, ¿ya? La persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso también, pero generalmente el dismorfia corporal ya van al extremo, ¿no es cierto?, de operarse, ¿ya? Criterios diagnósticos a preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia a otras personas. Lo plantea como un criterio diagnóstico. Lo más probable es que no son observables. ¿Ok? Obviamente no va a ser quizás un trastorno dimórfico corporal, si una persona que tiene, no sé, una cicatriz muy grande de un accidente directamente y eso le molesta. ¿Se puede transformar en dimórfico corporal? Sí, pero ¿qué tiene que suceder? Que se someta a otro tipo de operaciones, quizás inclusive ya que no tengan que ver directamente con esta cicatriz muy grande que le molesta. Ya la cicatriz no se ve y se sigue operando, ¿me entienden? Y inclusive quizás incluyendo otras partes del cuerpo. Ya ahí quizás se puede transformar, ¿no es cierto?, en un dimórfico corporal. ¿Ya? Pero es un criterio diagnóstico, ¿no es cierto?, que son poco observables. En algún momento, criterio B, durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos, por ejemplo, mirarse al espejo, hacerse en exceso, rascarse la piel, asegurarse de las cosas, ya que también son algunas características, ¿no es cierto?, de obsesiones y compulsiones que pueden estar dentro de lo que es una persona con trastorno dimórfico corporal, o actos mentales como, por ejemplo, comparar su aspecto con el de otros, ya, repetitivos como respuesta a la preocupación por el aspecto. ¿Ya? Y tú ya te puedes dar cuenta, ¿no es cierto?, sobre todo cuando todavía no hay operaciones, ¿ya? ¿No es cierto?, desde el discurso, desde las conductas que va teniendo, que son repetitivas también, ¿ya? Quizás podrían ya caber dentro de lo que es una conclusión, ¿ok? Criterio C, la preocupación causa malestar clínicamente significativo, que afecta a tu vida cotidiana, ¿cierto? Criterio D, la preocupación por el aspecto no se aplica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal del sujeto, cuyos síntomas cumplen los criterios de diagnóstico de un trastorno alimentario, ¿ya? No tiene que ver solamente con la grasita, ¿no es cierto?, o con el peso corporal, ya que obviamente quizás uno puede estar un tanto disconforme con tener, o sea, unos kilitos de más, ya, o quizás tener, no estar muy delgado, ¿cierto? Va más allá de aquí, ya, y ustedes lo pueden ver acá que está en el diagnóstico para descartar eso, ya. Esos 4 criterios de diagnóstico, ¿no es cierto? Estamos hablando de un trastorno dimórfico corporal y hay que especificar si tiene dismorfia muscular. Al sujeto le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza incluso si el sujeto está preocupado por otras zonas corporales, lo que sucede con frecuencia, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hay dismorfia muscular, ¿no es cierto?, quiere decir que las zonas quizás son consideradas, ¿no es cierto?, o muy pequeñas, ¿no es cierto?, o en general muy pequeñas, ya, muy característico, ¿no es cierto?, cuando quizás se encuentran muy delgados, ¿no es cierto?, sobre todo en hombres, cuando quizás el ideal, ¿ya? Y quizás esto coincide un poco con el trastorno alimenticio, el tema de el ideal social, ya, de los físicos de las personas, ¿no es cierto?, no coinciden con el que yo tengo, ya, en el caso de los varones, ¿no es cierto?, una persona con mucho músculo, muy tonificado, ¿ya? Entonces, cuando ocurre aquello, desde incluso lo imaginativo, quizás se encuentra demasiado pequeño desde lo muscular, ¿ya? Obviamente nosotros especificamos que hay dismorfia muscular, ¿cierto? Sobre todo en el fruto cuando es más pequeño, ¿ya? O poco musculoso, como se plantea acá, ¿ya? Y después de aquello, ¿no es cierto?, planteamos la introspección, ya que es la misma que vimos anteriormente para el tema. Es buena, aceptable cuando está consciente, con poca introspección cuando no está seguro, ¿ya? Y cuando hay poca, o sea, hay ausencia de introspección, ¿cierto?, cuando lo niega, ¿ya? Y donde incluso puede haber creencias delirantes, ¿ok? Ahí tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto?, de trastorno dismórfico corporal, ya, como que una creencia del bien humano, que se sometió, ¿no es cierto?, a muchas transformaciones desde las operaciones quirúrgicas, ya, ustedes ven el antes y el después, y hay muchísimos cambios, ¿cierto? Michael Jackson,
ya que directamente se cambió el color de la piel, ya, y su cara es prácticamente irreconocible en comparación a como era antes, ya, sobre todo su nariz, bien característica, ¿no es cierto?, que él tenía. Ahí abajo no recuerdo el nombre, ya, pero claramente, ¿cierto?, son gente del mundo del espectáculo, quizás bueno, tiene la posibilidad, primero que todo, ¿no es cierto?, de realizarse quizás operaciones de forma frecuente, ¿ya? Estiramientos, como lo vemos abajo, ¿cierto? O sea, arrugas de buenos, creo que en la foto de la derecha no se ve ninguna arruga muy estirado, ¿cierto? Ese estado dimórfico corporal, ya quizás se han sometido muchísimas operaciones, que en este caso, insisto, de lo dimórfico corporal, principalmente esas son las conclusiones. Muchas operaciones de tratamiento cosmetológico, y bueno, en la última imagen también está a la vista, ¿no es cierto?, las transformaciones que se han realizado en el rostro, ¿ya? Entonces, lo más probable es que estas personas no estaban conformes con ciertas partes de su cuerpo, ¿cierto?, de forma obsesiva, no podían llevar a cabo su vida cotidiana y lo único que atinaron a realizar, ¿cierto?, cambiarse, ya, de forma extrema, ¿ok? Trastorno dimórfico corporal, ¿ya? Trastorno de acumulación, dificultad persistente de descartar posesiones o separarse de ella a causa de una sentida necesidad de guardarlas, ¿ya? El trastorno de acumulación es lisa y llanamente guardar muchas, pero muchas, pero muchas cosas, ¿ya? Ahora, es netamente aquello, ¿ok? No hay, quizás, como en el caso del Diógenes, me voy a adelantar al siguiente lado, dificultades de lo mental, ¿no es cierto?, inclusive discapacidad intelectual o afectación relacionada con demencia o algo parecido como si lo hay en el Diógenes, ¿ya? Donde en el caso del Diógenes acumula todo lo que sea o todo lo que pille por ahí, incluyendo basura también, ¿ah? Entonces, en el caso del trastorno de acumulación, principalmente son objetos, ¿ya? Y la obsesión en este caso es, lo más probable es que lo voy a necesitar en algún momento, o por si lo necesito. ¿Por qué no botas esa caja que la tienes 20 años ahí? Yo sé que en algún momento lo voy a necesitar. Esa es la obsesión. ¿Cuál es la conclusión? Guardarlos compulsivamente, ¿ya? Lo más probable es que la persona va a tener su casa llena de cosas, en cajas, ¿cierto? Lo más probable es que quizás no va a tener espacio para moverse, ¿ah? Quizás otra persona va a tener que venir a ordenárselo. Pero eso sí, el trastorno de acumulación no acumula basura ni nada tan irracional como aquello, ¿ya? Sí el Diógenes, ¿ok? Una persona con trastorno de acumulación compulsiva se angustia ante la idea de desprenderse de los objetos. Y ahí quizás una de las principales razones. Hay una vinculación muy grande con los objetos, ¿ok? Y insisto, lo más probable es que nos vamos a encontrar con la idea obsesiva de me va a servir. Eso es lo que generalmente, ¿no es cierto?, dicen como justificativo las personas que tienen trastorno por acumulación, ¿ya? Se produce una acumulación excesiva de objetos independientemente de su valor real, ¿ya? Lo más probable es que para ellos, de forma subjetiva, tengan mucho valor, cada uno de ellos, por eso no se desprenden de aquellos también, ¿ok? Pero es totalmente irracional porque van a haber cosas, ¿no es cierto?, que ya, ok, llega un momento de botarlas y las siguen acumulando, ¿no es cierto?, lo más probable en su casa, patio, y cada vez van aumentando y aumentando, ¿no es cierto?, la acumulación de objetos, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los que les muestro a continuación. Tenemos el criterio A, dificultad persistente, es hacerse o renunciar a las posesiones independientemente de su valor real. Ya no quiere decir eso. Se renuncia a deshacerse. Incluso puede haber algunas ideas delirantes, ¿ya? En general, el TOC puede existir de forma quizás más frecuente lo delirante, ¿ya? Por eso inclusive había ahí diagnóstico diferencial con esquizofrenia, otro trastorno psicótico, otro trastorno delirante, está dentro de esa categoría de diagnóstico, ¿ok? B, esta dificultad es debido a una necesidad percibida de guardar cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas, ¿cierto? Hay algo irracional, me da temor deshacerse de ellas, no puede, ¿ah? La dificultad de deshacerse de las posesiones da lugar a la acumulación de cosas que congestionan y abarrotan las zonas habitables y alteran en gran medida su uso previsto. Si las zonas habitables están despejadas solo debido a la intervención de terceros,
por ejemplo, miembros de la familia, personal de limpieza, autoridad. Sí. ¿Ah? Entonces, sobre todo por las últimas dos personas o terceros que limpian la casa. Muchas veces hay confusión, ¿ah?, entre diógena y acumulación. ¿Ah? Insisto, la principal diferencia es que no hay quizás deterioro más cognitivo o relacionado con demencia o algo neurológico, ¿cierto? Y no te guardan cosas en descomposición, basura, como si ocurre, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el trastorno o el mal de Dios, ¿ya? Y sí, como dice acá, también es importante decir, si hay zonas, todavía están habitables, los pasillos, por ejemplo, están habitables porque directamente otras personas no los limpian, ¿cierto? Y está como que diagnostico. Entonces, imagínense lo que significa eso. Es mucho más frecuente, ¿no es cierto? Y tiene que ocurrir, para cumplir con el trastorno de acumulación. ¿Okay? De la acumulación causa malestar en la vida cotidiana. Ya lo hemos leído varias veces, de hecho creo que prácticamente todos los diagnósticos va a estar en acá, el criterio de que causa malestar significativo, ¿cierto? La acumulación no se puede atribuir a otra afección médica, ¿cierto? Alguna lesión cerebral, cerebrovascular o Prader-Willi, ya que muchas veces el Prader-Willi tiene una característica medio obsesiva, ¿no? Y puede ocurrir eso, pero el Prader-Willi es mucho más neurológico, ya hay mucho más de la maduración del niño, que puede ser más grande, pero va a ser niño todavía. F, la acumulación se explica mejor por los síntomas de otros trastornos mentales, ¿cierto? Como por ejemplo las obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, disminución de la energía en el trastorno de la presión mayor, delirio de la esquizofrenia o trastornos psicóticos, déficit cognitivo en el trastorno neurocognitivo mayor y disminución del interés en los trastornos aspectos del autismo. ¿Ya? Hay, por ejemplo, el déficit cognitivo clave para diferenciarlo de Diógenes. La prolificidad. ¿Ok? Hay que especificar si hay adquisición excesiva, si la dificultad de deshacerse de las posesiones se acompaña de la adquisición excesiva de cosas que no se necesitan o para las que no se dispone de espacio, ¿cierto? Si usted ya observa que la persona tiene llena la casa, claramente hay una adquisición excesiva. ¿Por qué está este especificador? Porque ya existiendo esta obsesión de costarle deshacerse de las cosas que ya no sirven, ¿cierto? Ya se puede hablar de trastorno de acumulación, ¿ya? Sin que necesariamente la casa esté 100% repleta, ¿ya? Ahí es donde quizás el criterio sea un poco más flexible en ese sentido, sobre todo porque hay una especificadora, ¿ya? Y después de eso está la introspección, igual que los anteriores, ¿ya? Usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Para que lo voy a repasar nuevamente. Aquí está el verso, ¿cierto? Con el Diógenes, las personas afectadas con Diógenes no solo acumulan objetos, sino que suciedad, alimentos, desperdicios, además de relación de exterior personal importante. Ya ustedes pueden ver la imagen de arriba a la izquierda, ¿cierto? Diógenes, ¿ya? Y la imagen de abajo, ¿no es cierto? Más de acumulación, ¿ya? De arriba está embarrada, y hay bolsas de basura, desperdicios, suciedad. Y el de abajo, si bien hay cosas, muchas cosas, ¿cierto? Hay espacios de por medio, hay cosas materiales, ¿cierto? No es tan degenerativo como el Diógenes, ¿ya? No hay un deterioro personal importante, no también lo sacan. Está relacionado con la demencia, el alcoholismo crónico, la drogadicción extrema, ya quizás la persona tiene un tema depresivo, lleva una drogadicción extrema, ¿cierto? Y el tema depresivo también, y ya no tiene ganas de vivir, y por eso quizás acumula como una forma de bajar la ansiedad, ¿cierto? Pero acumula sin discriminar, ¿no es cierto?, lo que le sirve y lo que no le sirve. ¿Ya? En la acumulación sí, y prácticamente todo le va a servir. ¿Ah? Las personas que padecen Diógenes se abandonan, no se cuidan, mientras que tienen sus trastornos por acumulación de una vida más o menos normal y no padecen deterioro. ¿Ya? O sea que el de Diógenes se va a desaciar barbones con pelo largo, ¿cierto? No pueden llevar a cabo su vida cotidiana, dependen de otro, lo más probable, no llevan a cabo una vida laboral, ¿ya? En el de acumulación, todo lo que dije, ¿no es cierto? Sí lo pueden hacer. Ya lo más probable es que van a estar aseados, inclusive bien vestidos, incluso algunos pueden tener un trabajo propiamente tal, ¿cierto?
y en general son mucho más adaptativos, ¿no es cierto?, en el caso de Dios, ¿ya? Tricotilomanía. Trastorno que se manifiesta por la necesidad irresistible recurrente de extraerse el vello corporal. Ya, y ustedes pueden ver la imagen, ¿no es cierto?, un ejemplo de tricotilomanía y se van quedando calvos en esa zona. Ya, es como que te pongan un parche esto que tiran los vellos, ¿cierto? Y obviamente, bueno, no ha sido a través de un parche, sino que directamente se han extraído uno a uno los cabellos. ¿Por qué? Porque esa es la conclusión para disminuir su obsesión. ¿Ya? El hábito de comportamiento incluye arrancarse el pelo del cuero cabelludo o los vellos de las cejas y otras partes del cuerpo. ¿Ya? Ojo ahí, no solamente es el cabello, el cuero cabelludo, sino que pueden ser las cejas, ¿cierto? Bueno, en el caso de los varones principalmente los brazos, ¿ya? Donde existe algún tipo de vello, ¿cierto? Pero la base es que se van extrayendo el vello como para calmar sus ideas obsesivas, ¿ya? Los síntomas incluyen manía depilatoria, pérdida del cabello, que se manifiestan como parches descubiertos en el cuero cabelludo. Ya, como ustedes lo pueden ver ahí en el ¿ya? Estos son los criterios diagnósticos, ¿cierto? El criterio A dice que arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida. ¿Ya? Como dije anteriormente, no es que te pones un parche y te tiras el cabello, sino que te sacas, no genera la pérdida del cabello. ¿Ya? Se saca el folículo completo. Y los folículos lo más probable es que no se regeneren a la velocidad que tú te sacas el cabello, ¿cierto? O directamente no se regeneren. ¿Ya? B, intentos repetidos de disminuir o dejar de arrancar el pelo, ¿cierto? Obviamente, lo más probable es que no lo puedas evitar, ¿ya? Ahí hay un tema conductual de por medio, ¿cierto? Que obviamente la conclusión, ¿ya? C, arrancarse el cabello causa malestar en la vida cotidiana, ¿cierto? D, el hecho de arrancarse el cabello, la pérdida del mismo, no se puede pedir otra afección médica, siempre como algún tipo de afección dermatológica, ya, obviamente ahí no se figura la manera porque tu piel le pasa algo, ¿ya? Y E, el hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor por el síntoma de algo fundamental, por ejemplo, intento de mejorar en defectos perfección en el aspecto como el trastorno dimórfico corporal, ya, diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos los criterios diagnósticos que son más simples quizás de la tricotilomanía. ¿Ya? Arrancarse el cabello, ¿no es cierto? Como exclusivamente dejando orificios dentro de lo que es la piel, ¿ya? Y netamente es una forma de calmar algún tipo de idea o obsesión, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver claramente que se puede dar en diferentes zonas, bueno, en este caso del cabello, donde con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, donde se da. Pero como yo les dije anteriormente, ¿cierto? Se puede dar también en las cejas o cualquier otra zona, ¿no es cierto?, del cuerpo que puede ser bello, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver zona parietal, zona occipital, lo voy a decir un poco de lo que es la zona del cerebro, ¿cierto? Zona temporal, la parte de al lado, ¿cierto? Y ahí obviamente puede darse en las diferentes zonas de la cabellera en general, ¿ya? Trastorno de excoriación. Se define como la urgencia de rascar, tocar, frotar, respirar, friccionar, apretar, morder o excavar la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas. ¿Ya? Claramente la conclusión es esa, ¿ya? De rascarse frecuentemente. ¿Okay? Ahora aquí puede haber mucha comorbilidad, ¿no es cierto? Bueno, que no existe la verdad trastorno de autolesión. Lo más probable es que la siguiente actualización del DCM pueda aparecer, ¿cierto? Pero la autolesión, ¿no es cierto?, también puede ser una exploración, ¿ya? De rascarse frecuentemente, ¿ya? No es solamente los cortes, ¿no es cierto?, que frecuentemente, sí, quizás, ¿ya? Sino que también tú te puedes generar daños, al final eso es lo que uno, o sea, persona que tiene o padece de conducta autolesiva, ¿no es cierto?, busca, ¿ya? Va a haber también otra masterclass de autolesión. Así que, volviendo a las de excoriación, es eso, ¿ya? Hay una idea, ¿no es cierto?, obsesiva de que si yo me rompo la piel, me va a pasar algo. No, entonces, por eso necesita constantemente refregarme, ¿ya? Inclusive, quizás no tenga que ver con generarse daño en la piel, pero sí refregarte frecuentemente, y es algo parecido quizás a lo que ocurre cuando te lavas las manos y te la dejas roja, ¿ya? En este caso,
puede ocurrir algo parecido y al final también te terminas causando daño. Ya que terminas excavando la piel, siendo que quizás no era tu objetivo principal. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos directamente, ¿no es cierto?, el trastorno de excoriación, que también es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, cierto? A dañarse la piel de forma recurrente, produce lesiones cutáneas, ¿ya? Ojo ahí, es importante que se produzcan lesiones cutáneas, ¿cierto? Para hablar de trastorno de excoriación. B, intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel, pero obviamente son improductivos, que siguen rascando la piel, aunque tú quieras parar. La compulsión, ¿cierto? C, rascarse la piel causa malestar en la vida cotidiana, ¿cierto? El D, el daño de la piel no se puede atribuir a la una sustancia, ¿cierto? Por ejemplo, la cocaína, otra afección médica, como por ejemplo la sarna, ¿ya? Sí, lógico, es por la sarna, pero también hay que hacer ese diagnóstico diferencial, ¿no? Quizás hacer algún tipo de examen, ¿cierto? O directamente hacer alguna entrevista clínica o una amnesia en un caso más pequeño, ¿ok? Y el hecho de rascarse la piel nos explica mejor por los síntomas de un trastorno mental, como por ejemplo delirio de alucinaciones táctiles, como el trastorno psicótico, ¿cierto? Si tú dices, oye, tengo aquí una persona que me está diciendo que me rasque permanentemente o que haga una marca, llamativo, ya estaría dentro de lo que es un trastorno psicótico. O delirante, como antes yo le decía, por ejemplo, tengo muchas arañas y tengo que rascar. Y tú ves que la persona no tiene absolutamente nada, delirio, totalmente, ¿ya? Ahí ya no sería trastorno de exploración, sino que pasaría a la otra categoría diagnóstica dentro del trastorno más psicótico, ¿ya? Intento mejorar un defecto, una imperfección percibida en el aspecto como en el trastorno inmunológico corporal, ¿ya? Eso también es importante, muchas veces, claro, se relaciona la relación mucho con las operaciones, pero muchas veces quizás se causa daño con la intención de cambiar, no sé, cuando tú quizás la nariz te la tocas frecuentemente y te genera una corrección acá, por ejemplo, también podría ser desconocido corporal porque hay una obsesión de malestar frente a la forma que tiene tu nariz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también hay que hacer ese diagnóstico diferencial, ¿ok? Estereotipas como el trastorno de movimiento estereotipados o el intento de hacer lo mismo la autorización. No ya, una vez que se cumplen estos 5 diagnósticos, ¿cierto? Vamos a estar hablando de un trastorno de excoriación, ¿ok? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Te quedan marcas por todo el cuerpo. Ahí ustedes pueden ver esa persona en la cara, en la espalda, en todo el cuerpo, en el torso, ya, y se arrastran muy frecuentemente, ¿ya? Y bueno, y quizás esto lo diferencia un poco de la autolesión, porque esto es mucho más compulsivo. Y quizás la autolesión son zonas específicas, brazos, piernas, tobillos, muslos. ¿Ah? Más allá de aquello no hay torso quizás muchas veces, ¿ok? Pero acá puede ser indistintamente, ¿no es cierto? El cuerpo, ¿ya? Compulsión. El obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Inducido por sustancias, ya, yo no lo puse al 100%, netamente destacar que ahí aparecen las sustancias que pueden haber provocado el obsesivo compulsivo, que son las anfetaminas, ya puede ser algún otro tipo de sustancia, pero principalmente se caracteriza por ser anfetaminas que son muy activantes, estimulantes, ¿cierto? Bueno, en el caso de la cocaína es muy adictiva también, te estrujan el cerebro de dopamina. ¿Ah? Por eso es que obviamente se genera la adicción y muchas veces algunos rasgos más psicóticos, alucinaciones visuales y auditivas, porque hay mucha dopamina en el cuerpo. Y hay que especificar directamente en qué momento fue. Ya durante una intoxicación, si los videos de intoxicación con la sustancia, durante la intoxicación o durante la abstinencia. Si se cumple el criterio de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la abstinencia, ¿no? Entonces, cuando tú la consumes, intoxicaste, ahí aparece, o directamente cuando no tienes acceso y tienes abstinencia, ¿no es cierto? Y por no consumir aparece, ¿ya? Y con inicio después del consumo del medicamento, los síntomas pueden aparecer al empezar la medicación o después de una modificación para el consumo, ¿ya? Es netamente relacionado con medicamentos, ¿ya? Entonces, también se puede dar una especie de TOC, ya causado por algún tipo de sustancias o medicamentos, ¿ok? Y también está el trastorno obsesivo compulsivo relacionado con otra afección médica, ¿cierto? Ahí tenemos algunos criterios diagnósticos, por ejemplo, las obsesiones, prescripciones, bueno, y todo lo que hablamos adelante, hacia atrás, ¿ah?
y relacionados predominan el cuadro clínico. ¿Ya? ¿Qué tipo de cuadro clínico, no es cierto? No sé, cualquier cosa que puede ser neurológica, ¿ya? No sé, algún diagnóstico un poco más neurológico, como TDA o algo parecido a un TEA, ¿ya? O algo que no tenga que ver con neurología, pero sí un tema más clínico, ¿ya? Algún diagnóstico, no sé, de cáncer, ¿no es cierto?, que te pueda causar algo relacionado con el obsesivo compulsivo, ¿ya? Diagnóstico clínico, ¿ya? Existen pruebas a partir de historia clínica, la exploración física, análisis laboratorio de que la alteración en la consecuencia físico-patológica directa es de otra afección médica. ¿Ya? Eso es lo que se busca acá, que otra afección médica, que sea neurológica o de cualquier tipo médico, es la causante del trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? C, la alteración no se explica mejor por el trastorno mental, la alteración no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional, ¿ya? Que tiene que ver mucho con tema cognitivo, ya no se sabe dónde está o algo parecido, incluso puede ser ocasionado por sustancias, ya si no está ahí, puede estar acá, dentro de lo que es otra afección médica, o si no, no, ajá, puede ser tema sustancias o si no otra cosa, ¿ok? Y la alteración causa malestar en la vida cotidiana, ¿ya? Hay que especificar si están los síntomas obsesivos compulsivos, ¿no es cierto? O cualquier otro síntoma dentro de la categoría de obsesivo compulsivo. ¿Ya? Puede ser todo preocupación por el aspecto como el diagnóstico corporal, con síntomas de acumulación como el trastorno de acumulación, con arrancarse de pelo como la tricotilomanía o con síntomas de arrancarse la piel como en lo que es directamente el trastorno de exfoliación. ¿Ya? Entonces, son los mismos trastornos que vimos adelante, pero hay una afección médica que está a la base y por eso se provoca. ¿Ya? Entonces, eso hace la diferencia con este diagnóstico de ¿ok? Neurofisiología. Hay 5 áreas del cerebro involucradas principalmente. Tenemos la corteza prefrontal, el núcleo caudado, que forma parte de los ganglios basales, ¿cierto? La corteza cingulada anterior, ya ahí la vamos a revisar, ¿cierto? El tálamo, que recibe todas los estímulos que tienen en el medio externo e interno, y la corteza orbitofrontal, que es una corteza que nos ayuda a reflexionar acerca de lo que es la emoción, está directamente conectada con el sistema límbico, ¿cierto? Cercana aquí al ojo, ¿ya? Y que nos ayuda a tomar decisiones, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con cada una de ellas? Se lo vamos a revisar a continuación. Corteza prefrontal se vincula con las funciones ejecutivas que permiten planificar, solucionar problemas, memorizar o formarnos ideas, ¿ya? Ustedes, a partir de esta funcionalidad que tiene la corteza prefrontal en la normalidad, se pueden imaginar que hay una hiperreactividad de la corteza prefrontal, ¿ya? En el TOC, insisto, funciona muy potentemente, ¿no es cierto?, la corteza prefrontal. Hay mucha racionalización, hay mucho pensamiento, estás maquinando frecuentemente, ¿cierto? Y es característico de lo ansioso. ¿Okay? El órbito frontal, ¿cierto?, tiene disfuncionalidades, por lo tanto, según su funcionalidad, ¿cierto?, relacionada con el procesamiento cognitivo, la toma de decisión, ¿ya? Muchas veces la corteza orbitofrontal te toma la emoción, te la racionaliza y te dice, oye, esto de acá es lo que tienes que hacer o esto de acá no lo hagas, ¿ya? En este caso no está funcionando de buena manera, por lo tanto, no va a existir esto de decirte, oye, para de hacer esto porque no es normal, ¿ya? La corteza orbitofrontal, ¿no es cierto? Si eso está funcionando bien, te dice aquello, ¿ya? Sobre todo, esto se relaciona mucho con la introspección que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces, mientras menos corteza orbitofrontal exista, menor introspección va a existir, ¿ya? Que tiene que ver un poco también con lo delirante, ¿ok? Al igual que la corteza prefrontal, ¿no es cierto?, la cingulada anterior hace algo parecido. Ya se encuentra involucrada en la formación de emociones, procesamiento de acción básico, referido a conducta, aprendizaje y memoria, ¿ya? Entonces, también están un tanto disfuncional, ¿ok? La corteza perdón, la cingulada anterior está directamente en el límite entre el sistema límbico y lo que es directamente el córtex, ¿ya? Donde ustedes la pueden observar acá adelantito con color verde, ¿cierto? Y como les dije anteriormente, quizás se podría decir que apoya la funcionalidad de lo que es la corteza orbitofrontal, ¿ya? Quizás un poco más relacionado con sentimientos, ya recordemos que el sentimiento ya es la emoción, pero desde un punto de vista más avanzado, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con sentimiento? Es cuando ya
le encontraste una explicación a esa emoción. La emoción es como un impulso, ¿ya? Me dio tristeza, ¿no es cierto? Y lloré. Y después cuando tú dices sentimiento, ¿no es cierto? Dices, ok, sentimiento de tristeza fue porque quizás me sentí muy aislado y solo. Por ejemplo, ahí estamos hablando ya de sentimiento, porque se le da una cierta racionalidad y ahí aparece quizás la corteza cingular anterior. ¿Okay? Eso tampoco está dentro de lo que es impulsivo, es un puro impulso. ¿Ya? Además tenemos lo que es el núcleo caudado, ¿cierto? Que está dentro de lo que es directamente los ganglios basales. ¿Ya? Bueno, está muy buena la imagen, la verdad, pero todo esto de acá son los ganglios basales, ¿no es cierto? Uno de ellos lleva el nombre de núcleo caudado. Y bueno, estos núcleos junto al cerebro participan en la modulación del movimiento de forma indirecta. ¿Ya? El núcleo caudado y en general los ganglios basales, ¿cierto? Te van a modular los movimientos automáticos. ¿Ya? O sea, que todo lo que yo hago sin estar consciente. ¿Ya? Por ejemplo, como para que se hagan una idea, los ganglios basales son los que operan, por ejemplo, cuando nosotros andamos en bicicleta. Nos acordamos, ¿cierto? Como lo hacíamos, solamente lo hacemos, ¿cierto? Cuando manejamos, ya nos acordamos de todo lo que decíamos anteriormente, sino que solo lo hacemos, ¿cierto? Con el canto, y bueno, obviamente pueden haber algunas conductas más aprendidas, y aquí quizás aparece lo patológico, que es cuando aparecen las compulsiones, ¿cierto? O cualquier conducta que a partir de alguna experiencia traumática o algo parecido ya te aparezca de forma automática, ¿ya? Todo eso tiene que ver con ganglios basales, específicamente el núcleo caudado, ¿ya? Entonces, hay una hiperreactividad también de esta zona del cerebro, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que no se puede controlar tampoco la compulsión, ¿cierto? El tálamo, la función primaria del tálamo es retransmitir el motor y señales sensoriales en la corteza cerebral. Y el tálamo también tiene funcionalidades, sobre todo hiperreactividad, ¿ya? Transmite muy potentemente, ¿no es cierto?, todas las señales, ¿ok? Entonces, a eso se le suma la hiperreactividad de la corteza prefrontal, que muchas veces te selecciona algunas cosas, ya no te toman en cuenta algunas cosas. Mala combinación, pues, tálamo disparando a full, ¿cierto? Corteza prefrontal disparando a full. Entonces va a estar a full la persona funcional. ¿Okay? Esto de acá es lo mismo que yo les comentaba recién, ¿cierto? Lo que dice acá dice las imágenes obtenidas con tomografía por emisión de positrones, ¿no es cierto? Y resonancia magnética han permitido detectar la existencia de dos zonas del cerebro que están hiperreactivas en los afectados por TOC. El córtex prefrontal, involucrado en el juicio, la emoción y planificación, y los ganglios basales, cuya área más activa es el núcleo caudado. Ya, entonces está hiperactiva. ¿Ok? Los trabajos constatan que estas alteraciones pueden verse tanto una predisposición genética como factores ambientales. Recordemos que es un factor muy importante del aprendizaje, ¿cierto? Entre los que figuran alteraciones en la fase embrionaria o en las perinatales. ¿Ya? Bueno, ahí también tenemos afectaciones, ¿no es cierto?, del núcleo de la base del cerebro, que está en la parte trasera. ¿Ya? Entonces, tiene un comportamiento que está bien regulado en ese sentido. ¿Ya? También se habla de que los ganglios basales tienen un menor volumen. Están hiperreactivos porque tienen menor volumen, menor control en ese sentido. ¿Okay? Entonces, principalmente esa es desde la estructura del cerebro, ¿no es cierto?, las anomalías de una persona con TOC. ¿Ya? Yo creo que hayan podido comprender. ¿No? Además, desde lo que es neuroquímico y neurotransmisores, les puedo comentar, ¿cierto?, que hay una disminución de la secreción de serotonina. La serotonina, por eso, al disminuir, se disminuye el control inhibitorio y afecta el bienestar. ¿Ya? Recordemos que la serotonina, cuando está en niveles normales o quizás un tantito más elevados, ¿cierto?, te genera sensación rica de bienestar. ¿Ya? La serotonina aparece cuando compartimos con amistades, ¿cierto?, junto con la oxitocina, cuando realizamos nuestros hobbies, ¿cierto?, cuando viajamos, cuando salimos, cuando hacemos las cosas que nos gustan. ¿Ya? Muy relacionado con lo social también, insisto, en aquello junto con la oxitocina, ¿no? Y también dentro de aquello, obviamente, se relaciona con inteligencia emocional, y cuando hablamos inclusive de inteligencia emocional, hablamos de control inhibitorio, ¿cierto? Y viceversa, si no está la serotonina, vamos a tener una falta de control inhibitorio, vamos a ser más impulsivos, ¿ya? De hecho, también la falta de serotonina quizás pueda, como no tenga que ver con el TOC, es agresividad. ¿Ya? Si una persona tiene disminución de la serotonina, va a ser más agresivo. Y ahí empezamos a relacionar.
estado depresivo, disminución de la serotonina, mayor malestar, la persona se puede poner más irritable, incluso agresiva. ¿Ah? Igualdad, gritar, ¿cierto? Y cosas que no hacía, son cosas observables y dentro de lo que es lo neurofisiológico igual tenemos explicación. ¿Ya? Entonces, en las personas que tienen TOC, falta serotonina. Lo que genera falta de control inhibitorio, bueno, lo ansioso también tiene que ver con falta de control inhibitorio y con malestar que se provoca por no tener serotonina. ¿Ya? Ahí tenemos algunas neuroimágenes, ¿cierto? En la parte de arriba ustedes tienen el cerebro dentro del grupo control, ¿cierto? En diferentes acciones. Ustedes pueden ver en general que en la parte baja, cuando hablamos de obsesivos compulsivos, hay mucha más activación de la zona del cerebro, ¿ya? Tenemos mayor activación sobre todo en la parte prefrontal, ¿ya? Aquí súper notorio, ¿cierto? Acá en un grupo control no tenemos tanta activación prefrontal, quizás un poco más motora, ¿ya? O incluso también occipital, ¿cierto? En cambio, acá tenemos tanto motora, occipital y mucho de prefrontal también. Y acá, ¿para qué decir? Pues el prefrontal está muy activo, mientras que haciendo la misma actividad el grupo de control prácticamente no tiene activación prefrontal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos grandes diferencias, ¿cierto? De cómo funciona el cerebro de una persona con TOC. ¿Muy bien? Tratamientos, varios ejemplos, por ejemplo, para la redundancia, cuando hay valoración negativa de los pensamientos intrusivos, que lo más probable en el TOC sí la va a haber. ¿Ah? Y bueno, partiendo de que en TOC en general se utiliza mucho lo que es lo cognitivo-conductual, ¿ya? La de Capón también, ¿cierto? Hay obsesiones que son cognitivas, hay conclusiones que son conductuales, entonces si yo intervengo ciertas expresiones, las concientizo, las cambio, las flexibilizo, las vuelvo a positivo, ¿cierto? Voy a cambiar conductas también. ¿Ah? Y también si yo controlo ciertas conductas, ¿cierto? Quizás voy a bajar el malestar, voy a cambiar pensamientos y obviamente voy a tener avances de lo cognitivo-conductual, ¿ya? Desde la revaloración de pensamientos que son negativos, podemos utilizar la reestructuración cognitiva, que es lo que dije recién, identificar pensamiento intrusivo, flexibilizarlo, trabajarlo, ponerlo en práctica, ¿cierto? Para que las conductas vayan cambiando, y la difusión cognitiva, que es algo que quizás no se nombra mucho, pero que sí inclusive puede ser muy potente de trabajar en otro tipo de trastornos, como por ejemplo el depresivo, la ansiedad generalizada. Consiste lisa y llanamente, ¿cierto? No enfocarme en cambiar ese pensamiento, sino que, de cierto modo, aterrizarlo, racionalizarlo a la realidad, ¿cierto? Y que la persona se dé cuenta que quizás la realidad no es ese pensamiento negativo, ¿ya? Llevándolo al ejemplo que mantuvimos durante toda la masterclass, de decir que me va a causar una enfermedad, que no limpie la casa, ¿ya? Entonces, yo no cambio ese pensamiento, sino que lo aterrizo. Oye, acá no existe ningún germen que quizás te cause la muerte propiamente tal. ¿Ah? Sí, quizás hay algún otro tipo de germen, pero tú netamente tienes que irlo eliminando de forma pausada cada cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, uno le va racionalizando y aterrizando a lo más objetivo posible, ¿no es cierto? Cada una de las obsesiones que tiene la persona, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno habla de defusión cognitiva, no se habla mucho de no pienses eso, no digas eso, ¿ya? Que de hecho no da muy buenos resultados, la verdad. ¿Ah? Siempre uno tiene que hablar más en positivo. Haz esto. ¿Ah? Cuando pase esto, no decirle no pienses en esto, sino que haz esto otro. ¿Ah? O no sé, pues, piensa en, y ahí tú puedes adaptarlo, ¿no es cierto?, a la realidad. En esa situación que tú me comentaste donde sentiste mucho placer por realizar las cosas. Por un ejemplo. ¿Bien? Entonces, difusión cognitiva es aterrizar la obsesión o la creencia limitante, ¿cierto? O intrusiva, y no directamente eliminarla, sino que al bajarle un poco el perfil, quizás al racionalizarla, se piense con menos frecuencia hasta inclusive eliminarla. ¿Ya? Entonces la difusión cognitiva es bien buena. ¿Ya? Cuando queremos intervenir las compulsiones o evitaciones manifiestas, ¿qué podemos hacer? Exposición en vivo con prevención de respuesta, ¿cierto? Terapia de exposición. Obviamente
un lugar donde sea seguro, ¿cierto? Donde hay un procedimiento desde antes de realizar la exposición en vivo. Muchas veces una desensibilización sistemática quizás puede ser la opción, donde tú vas avanzando desde la visualización, ¿no es cierto? En una escala de menor ansiedad hasta mayor ansiedad, ¿cierto? Y una vez que la persona ya puede regular y controlar esta situación, ¿cierto? Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona se siente en condiciones de poder trabajar directamente con exposición en vivo, ¿ya? Eso es un, por poner la compulsión, ¿cierto? Aquí se trabajan instrucciones que son más conductuales, quizás, ¿cierto? Donde tú dices, ya, cuando tú sientas esa necesidad de compulsión, no la vas a realizar, pero yo te voy a dar un tiempo de 4 a 5 de la tarde para que tú hagas todas las compulsiones que quieras hacer. ¿Ya? O le puedes dar 2 momentos en el día, ya de 12 a 1, ahí sí puedes hacer compulsiones. En el antes de eso no, en el intertanto entre las 1 y 5 tampoco, de 5 a 6 tú puedes realizar la compulsión, ¿cierto? Y obviamente ahí se va generando un tema conductual a partir de estas instrucciones, esta programación que tú le vas dando a la persona. Entonces ya aprende de cierta manera y se obliga a aprender cómo controlar esa compulsión. Ya es mucho más conductista. ¿Okay? Facilitar la exposición a través del modelado, ¿cierto? Yo modelo, ¿cierto? Le digo, ok, mira, no pasa nada, no me desinfecté antes de entrar a la sesión, ¿cierto? Y no me voy a enfermar porque no me haya desinfectado. O sea, quizás me aleje, quizás me pueda enfermar después, pero a lo que voy yo es que yo le demuestro a través del modelamiento, ¿cierto? Bueno, inclusive no necesariamente yo, quizás algún familiar o algún video, ¿cierto? Pero tiene que haber un modelado, ¿ya? De que quizás la obsesión no es tan real o que quizás hay opciones, ¿no es cierto? Y hay que flexibilizar un poco, ¿ya? Y la intención paradójica, que también es muy utilizado y desde lo que es incluso terapia breve estratégica, ¿cierto? La paradoja, ahí, ¿cierto? Muy importante, tiene que ver con hacer más la compulsión, ¿ya? Entonces pierde sentido la compulsión, ¿cierto? Entonces, no sé, cada vez que, así vamos con la de contaminación humana. Cada vez que tú limpiaste compulsivamente los vasos, ¿sabes qué? Lo vas a tener que hacer 3 veces más. ¿Ah? Y no puedes fallar en eso. Esa es la instrucción que me dio. Entonces la persona tiene que volver a hacerlo, ¿cierto? Y obviamente va perdiendo un sentido. Oye, pero ¿por qué tantas veces? Pasa 1, 2, 3 veces y mientras más lo va realizando dice, ok, pero ¿qué pasa aquí? No tiene sentido hacer tantas veces. ¿Ah? Ahora, igual la intención paradójica funciona, ¿cierto? Pero depende mucho de que tu paciente te siga la instrucción. ¿Ah? Si no te sigue la instrucción, lo más probable es que no se va a dar la intención paradójica. Pero sí se trabaja mucho dentro de lo que es lo cognitivo-conductual, la terapia breve estratégica, ¿cierto? Y lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Presencia de compulsiones encubiertas, exposición al pensamiento y prevención de rituales, exposición a grabación de audio. Tú le puedes dar una grabación de audio a la persona que puede hacer frases que él mismo diga, que tú le digas, ¿cierto? O pueden ser netamente sonidos, ¿ya? Entonces puede hacer algo más conductista en este sentido, ¿cierto? Se puede recomendar mindfulness, atención plena, que es muy bueno para todo lo que es ansioso, de función cognitiva, que ya lo vimos anteriormente, que es adaptarse o aceptar esa cognición, ¿cierto? Y aterrizarla a algo más racional. Y la parada del pensamiento con distracción, ¿cierto? Que es directamente decir alto, primero en voz alta, después en la mente, y decirle a tu paciente, pero tienes que realizar algo para distraerte, algo más conductual. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes trabajar también las conclusiones que son un poco más cognitivas o encubiertas. ¿Ya? Entonces, en general, lo cognitivo es muy importante. ¿Se puede usar los psicoanalíticos? Sí, siempre y cuando haya un tema con el pasado. Una experiencia traumática, ¿cierto? O algo parecido, ¿ya? Pero lo que más se utiliza, ¿no es cierto?, es lo cognitivo conductual, ¿ok?
¿Qué medicamento se utiliza? Directamente los inhibidores de captura de la serotonina, ya los IRSS, IRSS, sí. Que como son, bueno, su nombre está en inglés, sus iniciales lo dicen, ¿cierto? Inhiben la recaptura de la serotonina. Ya dijimos anteriormente, ¿cierto? Que hay una disminución de la serotonina. Entonces, por consiguiente, la inhibición de la recaptura de la serotonina va a aumentar la cantidad de serotonina en la hendidura sináptica, ¿cierto? Creo que tengo una imagen, acá está, ¿cierto? Y finalmente va a aumentar la probabilidad de que esta neurona postsináptica me capture esta serotonina que está acá, ¿cierto? Este tiene cierta cantidad de capturadores solamente, ¿cierto? Y cuando se llenan, sobran acá y esta neurona que es la presináptica te lo recapturaba nomás. Sobró, ya, lo llevamos para ahí. Entonces, como aquí se inhibe, ¿cierto? Hay mayor probabilidad de que más serotonina pase a la neurona postsináptica. Y así de neurona en neurona. Entonces, por eso te aumenta la cantidad de serotonina. ¿Ah? Los IRSS, ¿cierto? Como que no estoy muy seguro de la inicial, pero va por ahí. Son antidepresivos. Lo que es la sertralina, que muchas veces uno escucha como un estabilizador del ánimo, por ejemplo, ¿ya? El escitalopram, por ejemplo, también, ¿cierto? Son inhibidores de la recaptura de neurotransmisor serotonina, ¿ya? Entonces, son antidepresivos, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el tema de los neurotransmisores, porque los medicamentos te regulan los neurotransmisores, puede entender el por qué se utilizan, porque uno dice, pero ¿por qué antidepresivos para un TOC? No me cabe en la mente por eso, porque la serotonina también te ayuda en control inhibitorio, como vimos anteriormente. Entonces necesito más serotonina para que se me regule, ¿ya? Entonces, ahí teníamos, ¿no es cierto?, un poco de lo que es farmacología, ¿ya? Y creo que es eso. Ahí tenemos la bibliografía, ¿cierto? Y muchas gracias por su atención el día de hoy. ¿Ya?